Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos en nombre de la Asamblea de Izquierda Unida Bruselas y el Partido Comunista de Bélgica. Es un placer teneros a todos aquí, está bien, hemos llenado la sala y bueno, yo no me quiero extender mucho porque no le veo mucho sentido, hemos venido para escucharles hablar a ellos, así que pues bueno, simplemente presentarlos. Ella es Paloma López, creo que todos la conocéis. Paloma de profesión es profesora, vinculada toda su vida al sindicalismo. Antes de ser eurodiputada tuvo la responsabilidad de empleo y migración en comisiones obreras y no sé si la suerte o la desgracia a partir de 2015 de representarnos como diputada y bueno, haciendo un arduo trabajo en la Comisión de Empleo, de Economía, porque tiene un montón de industria y además es vicepresidenta para los asuntos del Sahara Occidental. Y Unai, que yo creo que tampoco necesita representación y a mí me cuesta además hablar en público, con lo cual lo siento por la parte que te toca. Unai es graduado social. Y bueno, también evidentemente ha estado vinculado a comisiones obreras pues desde su juventud, fue secretario de Juventud, luego en 2008-2009 fue nombrado o elegido secretario de comisiones obreras en Euskadi y finalmente en julio de este año fue elegido secretario general de comisiones obreras. Tengo que darles las gracias personalmente a los dos porque cuando les escribimos y les propusimos venir aquí no es que la respuesta fuera sí, fue dónde y a qué hora, así que para nosotros que somos una asamblea muy pequeñita pues es un placer y un honor y nada más, doy por concluida la presentación. Bueno, pues creo que empiezo yo y te dejo luego ya para que tú te extiendas. Yo también voy a ser breve, no tan breve porque algo más voy a decir, pero algo. Bueno, quiero empezar diciendo que no podía ser menos, hoy es el Día de los Maestros, ¿no? Y entonces yo creo que es importante precisamente que, bueno, pues que lo tengamos en cuenta. No sé si voy a ser muy pedagógica, yo creo que ya he perdido algo de práctica, pero bueno, intentaremos ajustar un poco algunas cosas que decir. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, lógicamente, a todos y a todas por haber venido, por vuestra asistencia y sobre todo muchas gracias a IU Bélgica, no sé si tengo que decir Bruselas, PC, en fin, bueno, ya sabéis que yo con estas cosas de las cosas protocolarias me pierdo un poco, pero bueno, gracias por organizar la jornada y yo creo que aprovechar que estaba aquí Unai pues para poder tener este encuentro y vernos pues es muy importante. Y también agradecerle mucho, lógicamente, a Unai y también a Cristina, que es la responsable internacional y que está aquí, bueno, pues que hayan echado un rato con nosotros esta tarde, porque, bueno, pues aunque efectivamente es una asamblea pequeña, pero bueno, es activa y yo creo que tiene también muchas cosas que decir y por tanto es importante estar en todos los sitios, sean grandes o pequeños. Y por tanto, gracias por haber a Unai hecho este paréntesis y a vosotros por haber organizado esta jornada. Bueno, se trata de compartir algunas reflexiones. Y por supuesto, bueno, pues Unai lógicamente hablará de lo que considere más relevante y oportuno, pero yo voy a aprovechar esta intervención para remarcar algunas cuestiones de carácter laboral y social que estamos en la agenda de la Unión Europea y también pues alguna cuestión en concreto que tenemos con relación posiblemente a la OIT, aunque ellos, como están con el tema de la Confederación Sindical Internacional, posiblemente tengan bastante más información de la que pueda tener yo sobre otras políticas internacionales que no sean propiamente las de la Unión Europea. Me he hecho un esquema escrito, cosa inhabitual, para no extenderme en el tiempo. Voy a intentar ceñirme, no será verdad, pero lo voy a procurar. Esto solamente tiene un riesgo, que como no quiero extenderme, pues posiblemente me deje cosas en el tintero, pero como luego tendremos debate, si tenéis interés, pues podemos hablar alguna cuestión. Bueno, recientemente hemos aprobado en el Pleno del Parlamento Europeo un documento que se titula Lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento.
Es un documento que en líneas generales es positivo, marca una buena dirección, marca un buen camino de desarrollo y destaca sobre todo en el informe algo que nos ha parecido cuando lo hemos votado y también ahora algo que es muy relevante, que es el incremento de las desigualdades que se están produciendo en el conjunto de la Unión Europea. Lamentablemente, tristemente, España tiene el triste récord de ser precisamente el país donde más se ha incrementado la desigualdad y donde mayores problemas están habiendo o mayores problemas se están produciendo. Claro, donde no compartimos en el informe, bueno, hay algunas cosas, ¿no? Pero claro, fundamentalmente, más que el informe, el análisis que se quiere hacer, porque el informe sí apunta algunas cuestiones, pero lo que se hace en un análisis es que es efecto de la crisis, ¿no? Que esta desigualdad es como consecuencia de la crisis, etcétera. Aquí hay que poner un marco. Claro, la crisis, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el sindicato lo llevábamos diciendo desde hace mucho tiempo, no es algo que haya caído del cielo, no es un terremoto que le tienes que dar una respuesta inmediata, no es una plaga bíblica, no es algo al que tienes que dar una respuesta inmediata, ¿no? Es algo que nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo, es una crisis sistémica y el problema de lo que ha producido y de la desigualdad que se ha producido es consecuencia de las políticas que se han aplicado para salir o para abordar la crisis. Posiblemente si se hubiesen hecho otras políticas, el resultado no sería la desigualdad y estaríamos en una situación completamente distinta de la que nos encontramos en este momento, ¿no? Por tanto, hay que poner mucho efecto porque aquí algunos grupos tienen esa tendencia a decir es que nos hemos encontrado un avión en llamas y lo que hemos hecho ha sido intentar que el avión aterrice. Bueno, pero es que alguien ha incendiado el avión, ¿no? No ha sido una situación meramente anecdótica. Todos ya podíamos saber qué es lo que iba a suceder y por tanto el tema no es cómo has intentado apagar el incendio, que en muchos casos ha sido echando gasolina, sino haber evitado previamente que ese avión se hubiese incendiado. Pero bueno, como os digo, el informe sitúa bien la desigualdad, sitúa bien qué es lo que los efectos negativos que han tenido algunas de las políticas, entre ellas la reforma laboral y la última sobre todo, las dos, pero la última sobre todo con relación a la negociación colectiva y ahora diré algo de ello también. Bueno. Establece una serie de medidas que son muy interesantes, que avanzan en la línea positiva de cómo abordar la crisis o las consecuencias o esta desigualdad desde otra forma, ¿no? Habla de políticas para desempleados de larga duración, desde una perspectiva de reinserción laboral, evitar discriminaciones, hacer una política de otro tipo. Habla de una forma muy significativa de todas las formas atípicas de empleo. Formas atípicas de empleo que lamentablemente cada día son menos atípicas, cada día resulta que están siendo más frecuentes en estas formas de desregulación que nos estamos encontrando. Tenemos los contratos de 0 horas en Reino Unido, tenemos las prácticas no remuneradas en el Estado, en España, que como sabéis todos y todas es un claro ejemplo del desastre. Ahí he de decir que Comisiones Obreras no me pueden, os lo aseguro, las siglas, es la realidad, que Comisiones Obreras ha sido pionera en las demandas, en el trabajo, en las alternativas que se han presentado precisamente para la corrección de esto. Por supuesto, en la contratación temporal apunta algo que hemos venido diciendo desde todos los ámbitos de la izquierda y desde el sindicato también, que el problema de la temporalidad se soluciona simplemente estableciendo cuál es la causa de la contratación. Si la causa es fija, no puede haber un contrato temporal. Los contratos temporales solamente pueden producirse si la causa es temporal. Por tanto, propuestas como las que vienen por ahí de Ciudadanos y otros grupos que hablan del contrato único, pues no dan respuesta, lógicamente, a estos problemas que tenemos. Apunta la negociación colectiva como un elemento central para poder salir de la desigualdad y de la crisis y habla evidentemente de la importancia o de lo significado que ha sido tener los bajos salarios y la pérdida de derechos con relación precisamente a ese incrementar la desigualdad. Bueno,
No sé si luego Unai dirá algo, pero evidentemente el objetivo de la última reforma laboral fundamentalmente era atomizar toda la negociación y, por tanto, con ello destruir la negociación colectiva y llevar al efecto que hemos tenido. Bueno, hay un segundo documento que complementa que me parece muy relevante y especialmente en este día, es 27 de noviembre, haciendo referencia al 25 de noviembre, y sí, las mujeres y los hombres queremos entender que la brecha salarial también se puede entender como un efecto no solamente de discriminación, sino también de violencia de género, que podríamos teorizar también sobre ello, ¿no? Porque lógicamente también te marca unas pautas y una dirección. En cualquier caso, se ha aprobado también el Plan de Acción de la Unión Europea 2017-2019 para abordar la brecha salarial entre mujeres y hombres, y este documento también tiene medidas muy interesantes que también se están abordando y que son significativas. Por ejemplo, transparencia en materia de los salarios y cómo se regulan los mismos, auditorías salariales por parte de las empresas para conocer cómo se estipulan, pero también pues tiene un alto grado de concreción, hace 8 propuestas para abordar el techo de cristal, para abordar formación, educación, etcétera, planes de acción muy concretos en cuanto a buenas prácticas, intercambios. Bueno, es un plan desarrollado que ya hay algunas medidas que se están trabajando, pero que fundamentalmente los aspectos evaluativos van a ir para el 2018, con lo cual nos dará un margen importante de trabajo. He de decir que la brecha de género, la brecha salarial, se ha estancado en los últimos 5 años. La media de la Unión Europea es de un 16% y la media de España está en un 24%. Esta brecha salarial, cuando llegas a las pensiones, además se incrementa en el caso de España hasta casi un 36%, con lo cual estamos hablando de datos que verdaderamente llaman la atención. He de decir que, al igual que nos ha sucedido con las prácticas no remuneradas, Comisiones también ha puesto de relieve en estos temas pues una reciente demanda donde hemos comprobado cómo por hacer el mismo trabajo los complementos para los hombres eran de 600 y pico euros y para las mujeres de 100 y pico. Se ha puesto una demanda, se ha ganado y por tanto pues ese también es el trabajo que hay que hacer. Luego decía que hay un interesante estudio sobre los jóvenes que ha hecho la OIT, hablando sobre todo de la vinculación que tienen los jóvenes, también las mujeres, pero los jóvenes como empleados de la economía informal, ¿no? Con relación a las nuevas formas de las plataformas, los trabajos colaborativos, etcétera, y todo el trabajo que se está realizando. Por supuesto, un despropósito con un montón de fraudes, ya no voy a hablar de fraude fiscal, luego si quisierais podríamos hablar de ello, pero sobre todo de fraudes en las empresas, facilitando las empresas buzón, facilitando empresas que lo que hacen es negociar con las condiciones y generar el dumping social, que al final es lo que nos estamos encontrando. Y por último, a lo que quería hacer referencia es al marco, al pilar social, que también se está negociando en el marco de la Unión Europea. Pilar social que tiene muchas medidas sobre pobreza infantil, cómo actuar, políticas específicas, pero tiene 2 elementos que para mí me parecen que son muy relevantes en este momento, que es la consecución o trabajar hacia un salario mínimo común y trabajar también hacia una renta mínima, porque si evidentemente tenemos dificultades a la hora de poder tener un empleo de calidad, lo relevante, lo significativo sería también tener una renta que compensara todas las situaciones de desempleo, de no poder acceder a un empleo de calidad. Yo insisto mucho con lo del empleo de calidad porque estamos trabajando ahora mucho en el tema, claro, estamos diciendo, por ejemplo, España, el gobierno de España cada vez que viene aquí dice, hemos generado mucho empleo. Bueno, pues vale, me alegro, pero el problema no es que hayas generado mucho empleo, el problema es que ese empleo sirve para que tú tengas unas condiciones dignas, sirve para que puedas vivir con dignidad, sirve verdaderamente para que haya un crecimiento. Pues todo esto no sucede, todo esto no pasa porque al empleo le falta el elemento fundamental, que es la calidad, y la calidad en el empleo viene determinada porque sea no solamente un salario digno para poder vivir, sino que sea también una fuente de derechos y por tanto estos sean los que compensan las condiciones de vida. A todo esto hay que añadir que estamos en un nuevo cambio
de modelo productivo, y ese nuevo cambio de modelo productivo posiblemente pueda llevar también a añadidos cambios en los marcos de relaciones laborales. Estoy hablando de la industria 4.0, de las tecnologías, en fin, de todos estos elementos. No quiero extenderme, simplemente terminar con dos conclusiones. Era un enunciado de lo que se está haciendo, ¿no? He de decir que la Confederación Europea de Sindicatos participa, ¿no?, en el marco de las negociaciones, viene y nos explica cuál es su situación. Y tenemos en algunas cosas alguna coincidencia y en algunas cosas no tenemos alguna coincidencia. Voy a poner de relieve en las que tenemos la coincidencia porque me parece que lo significativo es aportarlo en positivo. Además se acaba de incorporar Monse y si no luego nos dirá ella, de la Confederación Europea de Sindicatos, nos dirá ella dos cosas. Bueno. En fin, es un número importante de documentos que desde nuestra perspectiva deben de consolidarse en un marco normativo, en un marco legislativo, porque si al final se queda solamente en una declaración de intenciones, en una apuesta por lo que hay que hacer, pero no tiene un marco regulatorio, no tiene un marco normativo, no tiene una legislación, al final todos los objetivos que tengan partirá de la voluntad de los países de cumplirlos o no cumplirlos, o partirá de una voluntariedad que en la mayoría de los casos ya sabemos cómo opera, especialmente con determinados gobiernos. Me voy a ceñir al español, pero podríamos hablar de cualquier otro. Hemos visto lo que está sucediendo con la ley del trabajo en Francia, y bueno, no os voy a hablar de los países del este, que la verdad es que suele ser un auténtico problema a la hora de intentar llegar de acuerdo con ellos. Bueno, tendría que ser un marco normativo con objetivos vinculantes, objetivos de obligado cumplimiento para los países. Esto coincidimos plenamente con la Confederación Europea de Sindicatos y por tanto la apuesta debe ser caminar en este sentido. Si esto no se hace, sabemos perfectamente, ya lo hemos conocido en estos años de crisis, cuál es la deriva. La desigualdad corroe los pilares de la sociedad y sobre todo de la democracia, y por tanto lo único que estamos viendo es un mayor índice de desafección y un mayor crecimiento de la extrema derecha, porque sus discursos fáciles, la culpabilizar a los demás en vez del sistema, en vez de las políticas, culpabilizar al que tienes al lado, es un discurso que cala, es un discurso fácil, se compra con mucha facilidad, y de ahí el nacimiento, ¿no?, sino el resurgir que estamos teniendo en muchos países de Europa de esta extrema derecha. Es llamativo escuchar a la Comisión, al Consejo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, que ahora cuestionan las medidas que ellos mismos han implementado en las políticas y dicen que hay que impulsar o que se tiene que revertir esta situación. Pero si ellos realmente no empiezan a establecer esos marcos normativos y una política y orientar las políticas en otra dirección, esto seguirá siendo una declaración de intenciones, pero ellos seguirán obedeciendo y atendiendo exclusivamente a los intereses de las grandes multinacionales, de las empresas y de aquellos sectores de la economía con los que tienen su interés. En resumen, lo que hay que volver a hacer es poner otra vez en equilibrio todas las fuerzas que articulan el mundo del trabajo. Fuerzas que de por sí son desiguales, evidentemente no es la misma fuerza la del empresario, la del empresariado, finanzas, etcétera, que la fuerza que tienen los trabajadores, pero precisamente los marcos normativos lo que establecen son precisamente ese equilibrio, ese reequilibrio que supone el derecho laboral y que supone el marco legislativo. Esto significa un elemento para nosotros fundamental desde la izquierda, ¿no?, y es reforzar el papel del sindicalismo de clase. Si no dotamos y fortalecemos el papel del sindicalismo, pues evidentemente nosotros habremos perdido una parte de la lucha. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Evidentemente este es el elemento central. Hay que poner en valor ese sindicalismo. Hay que poner, no cualquier sindicalismo, hay mucho sindicato amarillo y mucha atomización que también se pretende que sea lo que funcione, y precisamente lo que hay que reforzar es el papel unitario, la fortaleza del sindicalismo de clase, que tiene objetivos claros. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Unai, pero quería destacar dos cosas, si no te importa, Unai, de él. Y es poner en valor el talante que ha tenido siempre Unai en la negociación y en el marco del diálogo. Él viene de un terreno donde las negociaciones no son fáciles. Hay atomización de sindicatos, planteamientos diversos, y él ha hecho un trabajo ahí
reconocido, de valor, y verdaderamente un trabajo interesante para el que se requería tener el talante, la tranquilidad y la serenidad que UNAI ha aportado siempre al marco de la negociación. Esto no lo diré, tendría que tapar el micrófono, pero también, lógicamente, con las dificultades de una organización tan grande como Comisiones, que no siempre tiene una posición unitaria, aunque al final, lógicamente, lo que se decide es lo que se hace. Bueno, son tiempos difíciles, Unai, estoy segura, creo que llevarás 2 meses agobiado, pero también son tiempos absolutamente apasionantes, y en ese sentido yo estoy convencida de que tu trabajo a la cabeza del sindicato ha generado muchas expectativas, ha generado mucha ilusión, y estoy convencida de que tú y el equipo que tienes contigo dará respuesta a todos estos retos. Muchas gracias, Unai, y te dejo la palabra. Bueno, pues gracias por esta última parte que no sabía que ibas a hacer referencia expresa. No, gracias a Izquierda Unida en Bruselas, a las que habéis organizado el acto. Como adelantaba antes Paloma, estamos a lo largo de esta semana se celebra en Bruselas el comité, se denomina, el Consejo de la Confederación Sindical Internacional, que es un poco la organización mundial para entendernos. Lo que la CES es en Europa, pues en el ámbito mundial. Bueno, estábamos aquí, pues lógicamente, para participar en este ámbito, y nada, encantados de poder venir aquí, de compartir un rato y debatir y abordar, pues yo creo que uno de los temas más importantes que se pueden abordar ahora mismo en Europa, que es, en efecto, cómo reforzar el sindicalismo y la acción colectiva del mundo del trabajo en un paradigma, yo creo que radicalmente nuevo, de interactuación entre la economía, la sociedad y la política democrática, para hacer frente al que yo creo que es el mayor problema de las sociedades contemporáneas, que es el incremento exponencial que se está dando de la desigualdad, incluso en momentos de crecimiento macroeconómico, ¿no? Y me he hecho hace un ratillo un pequeño guión en el hotel, con la idea de no dispersarme demasiado y acotar las cosas. Lo que pasa es que me ha salido un guión que apunta a peligro, pero bueno, intentaré no extenderme demasiado, porque quería dar respuesta un poco al planteamiento de charla que había visto en el cartel, que era sobre cómo organizar el sindicalismo en este siglo XXI a la vista y a la luz un poco de este nuevo paradigma que ya viene de lejos, pero que se ha acelerado en la gestión de la crisis. Pero no me resisto en hacer alguna referencia a algunas de las cosas que decía Paloma, que comparto y que me parecen muy importantes para contextualizar bien cómo tenemos que situar el movimiento sindical, ¿no? Porque en efecto, ella decía, la génesis de la crisis no es un efecto meteorológico, ¿no? La génesis de la crisis no es un efecto meteorológico, y las consecuencias que está teniendo y el incremento de la desigualdad y el modelo de salida de la crisis es cualquier cosa menos un accidente del terreno, ¿no? Es muy paradójico, aparentemente, que las instancias internacionales, léase Comisión Europea, léase Fondo Monetario Internacional y alguna más, que por ejemplo están pidiendo, mejor dicho, para España, que se destope la subida salarial, que se acabe con el proceso de devaluación salarial y que haya un importante incremento de los salarios, y lo están planteando ya en una lógica estrictamente economicista, sean aquellas mismas instancias que han prescrito la receta que ellos inventaron para la enfermedad de la crisis, fundamentada a través de una serie de reformas laborales que pretendían devaluar el trabajo, devaluar los salarios como una forma de ganar competitividad externa de los países más endeudados de Europa, y que, en mi opinión, ahora mismo es la estructura que está impidiendo que en España, con un crecimiento del PIB por encima del 3%, los salarios apenas estén subiendo por encima del 1,5%. Después de un proceso de devaluación salarial bastante intenso en la crisis, que además se ha centrado sobre todo en los salarios más bajos. Es decir, se está produciendo un incremento exponencial, o bueno, exponencial igual es un poco exagerado, pero un incremento muy importante de la desigualdad en España, entre las personas que tienen empleo y las que no lo tienen, evidentemente. También dentro de las personas que no tienen empleo. No es lo mismo acceder a una prestación contributiva, no contributiva, o a no tener prestación. Hay casi 1,5 millones de personas en España que, queriendo trabajar, no pueden, y además no pueden acceder a la prestación del paro, a la prestación de desempleo. Pero desigualdad también entre las personas que tienen un trabajo, un puesto de trabajo.
porque en efecto el trabajo atípico cada vez es menos atípico, porque la brecha salarial se ha incrementado, evidentemente la brecha de género, pero también otras brechas. La brecha entre los distintos puestos de trabajo, como digo, ha caído más, el salario más bajo, y esto es, en mi opinión, y ahora trataré de explicar por qué un poco, como digo, a la luz de cómo creo que tenemos que resituar el sindicalismo y el movimiento sindical, esto se está produciendo por el efecto directo de unas reformas que se han hecho para esto. Es que lo raro es que no pasara otra cosa, porque precisamente estaban orientadas a esta finalidad, ¿no? Yo creo que lo que ha interactuado en estos últimos, yo diría que en estas últimas décadas, lo que pasa que se ha visto de forma muy brutal a lo largo de la crisis, es, como digo, una nueva mezcla de modelos distintos en tres cuestiones a las que voy a hacer referencia. Una tiene que ver con el modelo de empresa y de gestión de empresa. Otra tiene que ver con las mayores desigualdades y con la mayor fragmentación del mundo del trabajo, y una tercera tiene que ver e incide en las otras dos y es funcional al nuevo modelo de gestión de empresa e incide en la fragmentación cada vez más evidente de la clase trabajadora, ¿no? Y es la nueva regulación, el nuevo marco de regulación de las relaciones laborales. Cómo se han desequilibrado voluntariamente las relaciones laborales para, como decía Paloma, fortalecer la capacidad del empresariado de disponer del factor trabajo, y cómo se ha debilitado la capacidad de negociación del trabajo, que es negociación colectiva, que es negociación a través de la acción colectiva, o no es, porque lo otro es un mito liberal. Es decir, pensar que las personas individualmente tomadas pueden negociar sus condiciones de trabajo es un mito, salvo en los espacios de altísima cualificación, y no siempre. He estado esta semana en algunos de los centros de investigación más importantes que existen en España, el CENIO y otro que no me acuerdo nunca el acrónimo, y están en una posición de absoluta precariedad, con riesgo de irse 100 y pico investigadores de alto nivel a la calle. Es decir, ni siquiera en los ámbitos donde el mito liberal de la negociación individual tenía un cierto sentido, es decir, si yo tengo mucha cualificación, en cierto modo parece que puedo negociar, bueno, pues ni en esos ámbitos realmente ese mito se está cumpliendo, hasta el punto que una de las partes expulsadas de gente de España tiene que ver mucho con segmentos de alta cualificación, investigadores, ingenieros, enfermerías, es decir, ¿vale? Entonces yo creo que estos tres factores están interactuando, ¿no? Y ahí tenemos que ver cómo situamos el sindicato y el sindicalismo. No es de hoy, pero la empresa ha cambiado de una forma radical. Y si no entendemos bien esto, no vamos a entender nada. La empresa que existe cuando el sindicalismo se desarrolla, donde el sindicalismo se desarrolla además, fundamentalmente es una empresa de base industrial, de cierta dimensión, y que todavía se parece algo a esto de los modelos fordistas de organización de la producción, ¿no? Donde más o menos en un centro de trabajo de cierto tamaño, pues hay plantillas de trabajadores a los que más o menos les pasan las mismas cosas, mayoritariamente son hombres, normalmente tienen un convenio de aplicación, y los problemas que pueden surgir son, digamos que, fáciles de ubicar. No digo que fuera fácil la lucha, todo lo contrario, pero digo que era una realidad relativamente simple en esa empresa integrada, para entenderlo, ¿no? Claro, hoy la empresa se ha fragmentado de una forma brutal. Hoy en una empresa se ha fragmentado además en dos direcciones, ¿no? Una, se ha globalizado. En la producción de un bien y un servicio, de muchas de las cosas que aquí tenemos, intervienen seguramente empresas o microempresas que están a lo mejor en los 5 continentes, no voy a decir en esta mesa, pero seguramente en cualquier cosa un poco compleja hay algún componente de mano de obra o de materia prima o de ensamblaje o de no sé qué en cada uno de los continentes del planeta, ¿no? Por tanto, se ha fragmentado en el terreno mundial, pero se ha fragmentado también en lo concreto, en el espacio cercano. La empresa ya no trabaja integrada, trabaja en red normalmente. Y hay la cadena de valor, intervienen un montón de empresas donde se aplican igual 17 o 12 o 4 o 23 convenios colectivos, y que definen una clase trabajadora muy variable y muy variada. Claro, ya no es la clase trabajadora de mono azul de la empresa integrada y del mundo industrial y de percepciones del mundo relativamente parecidas, lo que genera una identidad de problemas, una identidad de clase, sino que es una clase trabajadora muy fragmentada. Claro, nosotros seguimos interpretando que existe una clase trabajadora, evidentemente, pero si no vemos bien esa variedad de situaciones, creo que no entendemos bien lo que está pasando. Y no entendemos bien las contradicciones que se pueden generar incluso dentro de esa misma clase trabajadora, porque nos guste o no,
no es lo mismo trabajar en la parte fuerte del proceso productivo, en la empresa más o menos grande, que genera mucho valor añadido y donde hay unos márgenes, por ejemplo, para reivindicar, que trabajar en las partes debilitadas del mundo del trabajo, donde a veces incluso recaen los costes que las empresas externalizan a través de tirar los sueldos o de incrementar las jornadas o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, este nuevo paradigma, este nuevo modelo hay que entenderle muy bien. Esto no es de hoy, esto es bastante viejo, pero yo creo que en los momentos de salida de la crisis toma una especial importancia a entenderlo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte de las reformas laborales que se han hecho son funcionales, por decirlo de alguna manera, digamos, a las partes más cutres de ese modelo de empresa. Y esto es algo que se tiene que entender bien, ¿no? La reforma laboral en España no es cualquier reforma laboral. Es verdad que son dos, pero sinceramente la reforma laboral que cualitativamente pretende partir el espinazo del modelo laboral en España es la reforma laboral del año 2012. La del 2010 abre alguna puerta, pero también deja gateras de salida. No me voy a extender ahora en eso, pero es la del 2012 la que definitivamente pretende modificar de una forma radical las relaciones laborales en España, ¿no? Y con un componente además muy importante, ¿eh? Fijaros hasta qué punto las reformas se hacen con visión estratégica y no como política de emergencia ante la crisis, que por ejemplo no se planteó en España algo que podía haber sido perfectamente posible, no sé si se hubiera podido asumir o no, pero en España no se plantea una especie de política de rentas ante la crisis. No se dice, oigan, organizaciones sindicales y empresariales, nos viene una cascada de nieve, es decir, esto se podía ver en el 2009-2010, viene una crisis financiera internacional que va a tener unas consecuencias casi de cataclismo en las economías sobreendeudadas como la española, y por tanto lo mejor que podemos hacer, que nos podían haber planteado, es pactar una política de rentas, de contención salarial para, pues lo que decía antes, ganar capacidad de exportación, para equilibrar las balanzas de España y para tratar de que cuando salgamos de la crisis, bueno, el barco salga medianamente no destartalado. Ni se plantea una opción de esa. Se plantea una reforma que, como digo, pretende partir la espina dorsal de las relaciones laborales en España. Y cuando se parte la espina dorsal de un cuerpo, ocurre que aunque sigas teniendo manos y sigas teniendo piernas, de alguna manera actúan de una forma absolutamente descoordinada, de una atomizada, fragmentada, ¿no? Que es un poco la metáfora que quiero decir para algo que decía Paloma, la focalización en la empresa de la negociación colectiva, que es una forma de tener una negociación colectiva cada vez menos colectiva, cada vez más individualizada. Claro, no es ninguna tontería, por ejemplo, 3 medidas que se toman y que hay que entender muy bien cómo se toman para entender muy bien cómo tenemos que fortalecer el sindicalismo, ¿no? Se hace una cosa que si no se entiende bien puede pasar, se permite que en España los convenios de empresa puedan pagar menos salarios que los convenios sectoriales. Es decir, se permite que cualquier proyecto empresarial, aunque no tenga causas económicas, pueda reducir los salarios de un convenio sectorial, que dicho sea de paso, en general en España son convenios de mínimos. Tienen una gran virtud y es que protegen a muchísima gente. Históricamente en España en torno al 90% de la gente ha tenido un convenio colectivo de referencia, pero suelen ser convenios un poco generales y a veces un poco de mínimos, ¿no? Incluso eso se permite reducir a través de los convenios de empresa. Esto genera situaciones tan kafkianas como que en un país como el nuestro, una potencia turística mundial, en una alerta 4 de terrorismo, en pleno verano, y en el segundo aeropuerto más grande de España o con más tráfico y uno de los más grandes de Europa como es el Prat, la gente que se está ocupando de la vigilancia esté cobrando entre 800 y 1.000 euros. Porque se habilita un marco de relaciones laborales que impide, como digo, deteriorar las condiciones salariales. Pero ojo, porque esa es una variable que no se puede perder de vista, ¿no? Segunda variable, se permite a los empresarios modificar de una forma brutal las condiciones de trabajo de una forma casi unilateral. Esto dicho así suena un poco técnico, ¿no? Pero viene a decir que con causas económicas muy finas, pérdida de expectativas de venta, que caiga la facturación, no necesariamente la rentabilidad de la empresa, es decir, con causas muy etéreas a veces y muy de interpretación del empresario en un país donde la información económica de la empresa que se le da a la representación legal de los trabajadores muchas veces no existe, déficit que tenemos que corregir pidiéndola, exigiéndola, pero en ese modelo de país, de pequeña y mediana empresa, ese elemento de bajar las condiciones, por esto que llaman modificación sustancial de condiciones,
o descuelgue del convenio colectivo ha abierto una grieta en el modelo de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque en muchísimas empresas, sin que aparezcan las estadísticas oficiales, se han bajado los salarios de una forma muy importante. Fijaros, en España los sueldos han caído, bueno, hay distintas estimaciones, pero bueno, de media seguramente, pues en torno, no sé si al 9-10%, en algunos sectores mucho más. Si uno mira el análisis de los convenios colectivos, lo que hemos sido capaces de firmar en los convenios colectivos, apenas se ha producido pérdida salarial. De hecho, hasta hace un par de años se había mantenido el poder adquisitivo de los salarios negociados en convenio colectivo. Ahora, esa forma de filtrar esa forma de bajar los salarios que se ha posibilitado al empresario en cada una de las empresas ha hecho que lo que aparentemente no estaba ocurriendo haya ocurrido, que es una devaluación salarial muy importante. Segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta para concluir en lo que concluiré, que ya voy adelantando, que es sobre todo que necesitamos un sindicato de muchísima proximidad permanente en el centro de trabajo, que es donde vamos a tener que evitar o tratar de evitar, organizando a la gente, que estas cosas sigan ocurriendo, ¿no? Y una tercera cosa también para entender bien por qué se han desequilibrado las relaciones laborales en España. Antes en España un convenio colectivo, digamos que tenía una cosa que se llamaba ultraactividad. Decaía el convenio colectivo, el 31 de diciembre de 2017 el convenio colectivo acaba su vigencia. Pero el final de la vigencia no implicaba que decayeran las condiciones de ese convenio colectivo. Se mantenían como si fuera una ley que no decaía hasta que no era sustituida por otra ley, léase convenio colectivo, salvo que en el convenio se pactara lo contrario, que nunca ocurría. Si no ocurría es porque no había un problema en eso. Pero se plantea que a partir de ahora, cuando transcurre un año desde el fin de la negociación, desde el fin de la vigencia del convenio, si no hay un acuerdo, este convenio puede decaer. Y sus condiciones, en principio, sí se mantienen a la gente que está trabajando, pero no se mantienen a la gente que entra a trabajar. Con lo cual, la posibilidad de perder el convenio colectivo actúa como una auténtica espada de Damocles ante una negociación. O dicho de otra manera, es bastante complicado negociar cuando estabas acostumbrado a que, digamos, que tenías el empate garantizado y a partir de ahora juegas con un riesgo enorme. Si pierdes el convenio colectivo, se puede dar una caída generalizada de los salarios en una empresa o en un sector. Y por tanto, la urgencia del acuerdo pasa a tu lado de la mesa, con lo cual está devaluando tu posición negociadora. Cualquiera que haya negociado cualquier cosa en su vida sabe perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, todo esto está conllevando esta pérdida, como digo, de capacidad de negociación, esta pérdida de salarios en una buena parte de la clase trabajadora, ¿no? Otra cuestión con esto de la diversidad que me interesa mucho recalcar, ¿no? En esta primera parte que he querido decir, a qué conclusión quiero llegar, ya la he adelantado. El sindicato tiene que seguir siendo un elemento de representación, como ha sido. Sinceramente, yo creo que en España hemos ejercido con notable éxito la labor representativa del sindicato. Tenemos un país que, teniendo una tasa de afiliación comparativamente baja, hemos tenido una tasa de cobertura que es como llamamos a la capacidad de generar normas colectivas, convenios colectivos para la inmensa mayoría de los trabajadores, y yo creo que eso es un elemento de éxito y que define un sindicalismo solidario y de clase. Pero junto a esa buena faceta representativa tenemos que reforzar la faceta organizativa. Esto que hacíamos hasta ahora es condición sine qua non para tener un marco de relaciones laborales, pero en mi opinión ya no es condición suficiente para garantizar ese marco de condiciones laborales. Tenemos que reforzar la acción sindical en la base, porque si no, el derecho conseguido no garantiza para nada que se vaya a mantener en el futuro en las empresas, porque se ha dado muchísimo poder al empresariado. Alguien puede decir, lo que está diciendo es que han renunciado a derogar las reformas laborales. Evidentemente no. Evidentemente no. Nuestra aspiración sigue siendo la derogación de las reformas laborales, pero también os digo una cosa, ni siquiera nos vale con la derogación. Hay que resituar el modelo de relaciones laborales en España. Es muy fácil decir, queremos derogar la del 2012 y la del 2010. Y salgo yo de aquí más feliz que una perdiz. Pero no vale un modelo de relaciones laborales que en el año 2007, cuando el país en teoría iba como un tiro, tenía un 30% de temporalidad. Es decir, 30 de cada 100 personas que estaban currando tenían un contrato temporal, de forma sistemática. Ese modelo fragmenta también la clase, porque no es la misma situación el trabajador indefinido o trabajadora
que ese 30 y tantos por ciento que está mucho tiempo rotando de puestos de trabajo. No valía tampoco el anterior esquema, ¿no? Luego, ahí no me voy a extender porque ahí sí que se me iría mucho la intervención de cómo tendría que ser ese modelo. No quería hoy ir mucho por ahí y luego, si queréis, lo vemos, ¿no? Y tenemos que reforzar la presencia del sindicato en el centro de trabajo, no solo por esto que he dicho, sino por la enorme diversidad de reivindicaciones que hoy en día tiene esa clase trabajadora diversa. Y esto, sobre todo la gente en determinadas generaciones lo entiende muy bien. También la gente más mayor, pero la gente más joven lo entiende muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque sinceramente creo que incluso aunque revertiéramos las reformas laborales, tenemos exigencias distintas en las empresas. No va a valer con negociar el salario y la jornada. Vamos a vivir en un momento, lo decía Paloma, donde, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías o la digitalización de la economía va a exigir respuestas distintas y donde nos va a tocar pelear cómo se define el puesto de trabajo, la organización del trabajo, la organización del tiempo de trabajo. Va a estar en una buena parte de la economía, va a tener que responder a un paradigma distinto también. Por poner un ejemplo muy concreto, ¿de qué me vale a mí negociar 35 horas? Entiendas, no sé si esto luego lo vais a colgar, no me cortéis. ¿De qué te vale negociar 35 horas si, por ejemplo, tengo que tener una disposición de otras 7 horas al día con estos caballos de Troya que nos han metido en la vida, o que nos hemos dejado meter en la vida, o que nos hemos metido, bueno, pues de todo un poco, ¿no? Pero es decir, la desconexión digital, ¿no? Pues una reivindicación que hace unos años sonaba a pijada. Bueno, pues hoy en día no es una pijada, es una reivindicación que hay que abordar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con elementos fundamentales sobre la calidad en el puesto de trabajo, la salud laboral. O sea, son elementos que exigen una respuesta continua al sindicato, ¿no? La formación a lo largo de toda la vida, muy ligada a esto que hablábamos de la digitalización o de la introducción de nuevas tecnologías. Es otro cambio de paradigma, el tercero del que hablo, ¿no? Es decir, cuando en una economía más tipo fordista, más clásica, una persona entraba a trabajar con la edad que fuera, con la formación que fuera o sin formación, normalmente con esa formación y el bagaje de la experiencia, seguramente se podía casi jubilar, no voy a decir en una empresa, pero a lo mejor en una empresa, en dos, a lo mejor en muchas empresas, pero de un sector. Las trayectorias laborales eran relativamente previsibles, hasta no hace tanto tiempo. Hoy esto va a cambiar en una parte no menor de la economía, ha cambiado ya de una forma radical. Es decir, la formación adquirida en los años de formación reglada son un elemento y son una base fundamental para acceder al mundo del trabajo, y lo dicen así todas las estadísticas. Pero va a tener que ir acompañada por un proceso de recualificación permanente que va a tener que ver también con cómo se diseñan las políticas económicas, las políticas sectoriales, las políticas industriales, las políticas de tecnología, la inversión tecnológica en la empresa, y que exigen de un sindicato que juegue ahí un papel. O debiera exigir de un sindicato que juegue ahí un papel. Claro, aquí también aparece el elemento de participación institucional que seamos capaces de ganar, porque eso no se va a hacer por la inspiración divina, sino porque haya verdaderos elementos para tener una capacidad prospectiva de cómo va a evolucionar un sector. Mira, lo pongo con un ejemplo muy concreto que salía el otro día en una conversación que teníamos, ¿no? El sector del automóvil en España ahora mismo va como un tiro. La cartera de pedidos que tienen la mayoría de las empresas, las de plantas instaladas, es muy potente. Nos reconoce mucha gente que esto tiene en parte que ver con muchas de las medidas que hemos sido capaces de pactar los sindicatos del automóvil en España, que hemos sido capaces de generar elementos de flexibilidad suficiente para que vinieran los modelos, también porque España en general en las líneas de ensamblaje estaba en el coste bajo de lo que es hacer coches, pero bueno, por una serie de circunstancias, ¿no? Pero nos decían también, gente que controla mucho esto, se está transfiriendo también mucha producción porque las plantas donde están las matrices, básicamente Francia y básicamente Alemania, están rehaciendo sus empresas, sus factorías, para los requerimientos del coche del futuro. Pero el coche del futuro es pasado mañana, del coche eléctrico, tal. Todas las empresas de componentes que fabrican para un modelo de coche que, por ejemplo, tiene una palanca de cambios, se pueden quedar sin producción si no son capaces de adaptarse, por la simple razón de que no va a existir una palanca de cambios pues en un coche automático, por decir algo, ¿no? Claro, ¿esto quién lo prevé? En un país que no hay ministro de Industria. ¿Dónde se sitúan los agentes? Porque claro, yo ya sé que la Volkswagen,
o que la Citroën, o que la Peugeot se van a encargar de tomar las medidas que tengan que tomar, pero ¿y toda la cadena de suministros y de aprovisionadores de estas empresas? Pues las organizaciones sindicales tenemos que jugar un papel ligando esto a los sistemas de formación profesional a lo largo de toda la vida y permitiendo y promoviendo que la utilización del acceso al conocimiento y a la formación sea un elemento también de poder, porque esto lo ha sido toda la vida. Es decir, eso ya lo harán las empresas, sí, pero no es lo mismo que lo hagan las empresas a que se haga desde la organización de los trabajadores. El acceso al conocimiento ha sido poder desde que la Iglesia se guardaba en latín los elementos para que no los entendiera nadie. Así yo solo entiendo yo, interpreto yo la vida. Pues esto, salvando las distancias, es un poco lo mismo. Se trata de socializar el acceso a los sistemas de formación permanente e integrarlos correctamente con el mundo del trabajo, con el acceso al puesto de trabajo, ¿no? Y a la propia negociación colectiva. Bueno, pues estos son competencias que tiene que hacer el sindicalismo en el futuro y que se pueden interpretar desde una visión liberal de dejar que actúe el mercado o desde una visión de intervención en las dinámicas de la economía y las dinámicas de la empresa. Esto se puede hacer de una forma liberal, de una forma social, socializando el acceso a la formación y, como digo, al puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, tenemos muchos elementos de necesidad de actuación del sindicato, como digo, ¿no? Tenemos que, por tanto, poner los recursos del sindicato de una forma... Esto me ha lío a explicar, porque esto el que no está muy metido igual... ya sabéis que nosotros nos construimos pues, en lo que son sectores, en lo que son federaciones, en lo que son territorios, bueno, lo que son las estructuras clásicas del mundo sindical. Pues estas estructuras clásicas del mundo sindical no pueden funcionar compartimentalizadas. Tienen que generar sinergias. Esto también puede parecer un discurso un poco raro. Dirá, joder, qué cosas más raras cuenta este, ¿no? No. Esto es cómo esto traducido al román paladino es cómo ponemos los recursos de los que disponemos las organizaciones sindicales cerca de los problemas de la gente, si se quiere decir así, cerca de la variedad de problemas y de precariedades múltiples que tiene la gente hoy en el mundo del trabajo. Esto es cómo somos capaces de que las partes fuertes del sindicalismo actúen de forma coordinada con las partes debilitadas del mundo del trabajo. No sé si me estoy alargando. No, todavía tengo 5 o 8 minutitos. Os pongo otro ejemplo. Es que a mí esto de los ejemplos me gusta, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de los aeropuertos. En un aeropuerto de hace... Además aquí... En un aeropuerto de hace 30 años, por decir algo, si el sindicato era fuerte y era útil y estaba bien organizado en la empresa que gestionaba el aeropuerto, en una empresa o dos aeronáuticas, o sea, de aeronáuticas, de vuelos, vamos, en Iberia, en Aviaco, no sé cuál era entonces, y alguna de estas, y en 2 o 3 servicios accesorios, y el sindicato estaba ahí bien ubicado, generaba un buen convenio y asesoraba un poco bien, pues el sindicato hablo en general, en abstracto, en comisiones, pero vamos, no estoy haciendo proselitismo, la forma sindicato, el hecho sindical, el sindicato era útil, más o menos respondía al 80% de los problemas del 80% de las personas, dicho de alguna manera, ¿no? Hoy en día, un aeropuerto mediano es una mini ciudad o una microciudad, es casi un ecosistema laboral, donde si tú solo tienes una acción potente en las partes fuertes, en la ENA de turno, en la Iberia de turno y en las 3 empresas de aviación que haya por ahí, estás respondiendo a una realidad productiva, pero te estás dejando otra, porque hay un montón de empresas y empresitas que están llevando de forma externalizada, como decía antes, de forma fragmentada, la limpieza, la seguridad, el handling, la información sobre los mostradores centrales de los aeropuertos, la jardinería, evidentemente la hostelería, no os digo ya las tiendas que hay allí, porque aquello parece el Corte Inglés, perdón por la publicidad que no es la más... Por tanto, el sindicato tiene que vincular esos mundos. La gente que está trabajando en esas empresas, que tiene una plantilla de 8 o de 10 personas, que no tiene masa crítica para hacer frente a la empresa, o aunque la tenga porque la gente está muy concienciada, como la empresa para la que trabaja en el fondo expresa de las condiciones de subcontratación a la que le ha sometido AENA o la empresa principal, no tiene márgenes casi para reivindicar. Y la parte fuerte del sindicato tiene que dar cobertura organizativa y de propuesta a esta gente, para llevar la responsabilidad a quien la tiene y hacer un planteamiento de propuesta y de movilización compartido. Esto ha ocurrido en aeropuertos, donde gente, por ejemplo, de los parkings que se iba a ir a la calle, por ser capaces de montar un conflicto a la cabeza, fuimos capaces de revertir las condiciones de subcontratación del parking
que matemáticamente conllevaba o que se reducía la jornada o que gente se iba a la calle o se les rebajaba el sueldo. Es decir, esto era matemática pura. Bueno, se modificaron las condiciones de externalización, se garantizó la subrogación de estas personas y no se fue nadie a la calle. Fue una historia de éxito. Si hubiéramos dejado a esa plantilla pelearse con su empresa, por muy heroicos que hubiera sido solo con su empresa, quiero decir, hubiera sido una historia de fracaso. No hubieran conseguido las reivindicaciones. Porque la empresa te dice, macho, es que yo tengo un 20% menos del presupuesto que tenía antes y yo no estoy aquí para perder dinero. Por tanto, fuimos capaces de derivar la responsabilidad a quien la tenía y ganar el conflicto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el mundo del trabajo no puede, lo decíamos en el Congreso con una frase que yo creo que sintetiza bien, perdón por la modestia, se me ocurrió a mí, esto de lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato, ¿no? Yo creo que es un poco el concepto de... Todo esto que he dicho hasta ahora puede sonar, si no soy capaz de explicarlo suficientemente bien o no se me entiende bien, a un discurso un tanto neocorporativo del hecho sindical. Es todo lo contrario, en mi opinión. Es decir, lo que creo que tenemos que construir es precisamente un modelo sindical que integre realidades distintas para evitar un riesgo enorme que es, en efecto, la corporativización de la acción sindical. Porque lo decía Paloma antes y yo estoy de acuerdo. Creo que el ataque que se ha vivido, creo que es relativamente objetivo decir esto, contra el sindicalismo, no solo en España, pero fundamentalmente en España, no se ha hecho contra el sindicalismo en general, aunque parezca que sí, porque Comisiones UGT somos muy mayoritarios y a veces se toma el todo por la parte, ¿no? Se ha atacado el modelo sindical confederal y de clase. El que aspira a representar a la gente desde el centro de trabajo hasta el que aspira a negociar con un convenio, con un gobierno, las condiciones sobre los impuestos, sobre los servicios públicos o sobre el modelo, yo qué sé, de protección de pensiones, ¿no? De hecho, el sindicalismo corporativo no le suena nada mal este nuevo modelo laboral porque, como digo, lo lleva a una especie de guerra de guerrillas, a una especie de escenario atomizado, polarizado, donde estos sindicalismos de corte más corporativo pueden encontrar pues un acomodo mucho más potente, porque en el fondo todo lo que salga de los muros de su empresa, digamos que se la trae floja, hablando en plata. Y son sindicatos perfectamente con una posición, puede ser una posición incluso radical en una reivindicación y con una concepción social de derechas. Es perfectamente compatible ese esquema sindical al que le es bastante funcional este modelo de relaciones laborales. Y por tanto, lo que se ha pretendido partir, como digo, es un poco esa espina dorsal del movimiento sindical confederal y de clase, ¿no? Y precisamente todo esto que estoy diciendo tiene que ver con recomponer la correlación de fuerzas. Es decir, Comisiones Obreras y creo que el conjunto del sindicalismo confederal tenemos que seguir aspirando a ejercer poder contractual en la negociación colectiva y en el diálogo social. Pero tenemos que ser conscientes de que hay que recomponer la correlación de fuerzas, porque la correlación de fuerzas se ha deteriorado de una forma importante a lo largo de la crisis, y el que no vea esto, pues creo que tampoco ve nada. Se ha deteriorado hasta el punto que aquellos con los que se supone que queremos negociar, incluso han deteriorado su capacidad de autonomía política. Porque eso es algo que estáis aquí en Bruselas y lo vais a entender porque seguro que os movéis en los ámbitos. Se ha reducido de una forma importante la capacidad de autogobierno de los estados. Y se ha reducido de forma importante la capacidad autónoma de hacer políticas económicas distintas a la del austericidio. Y por tanto el sindicalismo también tiene que interpretar esto a la hora de analizar nuestras relaciones con los gobiernos, que yo creo que sigue siendo fundamental que tratemos de condicionar, ojo, pero sabiendo bien en qué esquema y en qué modelo estamos, ¿no? Porque esto alude también a la necesidad de reforzar un sindicalismo europeo y en segunda derivada un sindicalismo mundial, que es a lo que estamos también aquí esta semana, mucho más proactivo y mucho más potente ante una realidad que ya se ha globalizado. Si no, no vamos a entender bien tampoco lo que está pasando. Es decir, no es por disculpar, me vais a comprender que no es por disculpar al gobierno del Partido Popular, pero objetivamente en determinadas fases de la crisis la capacidad autónoma de hacer política económica ha estado muy lastrada en España. Las reformas del año 2013 en materia de pensiones, por ejemplo, que pueden tener un efecto muy negativo en las próximas décadas sobre las pensiones públicas en España, se dan en un contexto de presión al Estado español
cuando se están negociando los términos del rescate financiero en España, aunque lo llamen préstamo o estos eufemismos, ¿no? Por no ir al caso de Grecia, ¿no? Es evidente que la globalización del poder, fundamentalmente del gran poder corporativo industrial y de una forma muy importante del poder financiero, condiciona hoy de una forma decisiva el poder de los estados. Y entonces esto lo tenemos que interpretar bien para, como digo, recomponer nuestro poder contractual desde ganar posiciones en el ámbito concreto de cada uno de los centros de trabajo en los que estamos o en los que pretendemos estar, ¿no? En cierto modo es hacer un poco o recuperar un poco algunas de las dinámicas en las que surgieron las propias comisiones obreras, pero adaptadas al paradigma del siglo XXI, porque yo no soy de los de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero evidentemente aquel surgimiento desde la base de la fortaleza de aquellas comisiones obreras forman parte de nuestra genética, ¿no? Y en parte es lo que ahora tenemos también que recomponer y que tenemos que rehacer, ¿no? Esa capacidad de fortalecernos en centros de trabajo que no os niego, y más en un país como España, con millones de empresas, pero muchas de ellas pequeñas o muy pequeñas, no os niego que es una tarea complicada, ¿no? Pero por eso precisamente tenemos que utilizar los recursos de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad que no he dicho mucho de lo que tenía pensado, me he ido un poco pero bueno, me suele pasar. Es un poco el debate en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento además en el que hay que impulsar y hay que ejecutar los debates que se han venido realizando, ¿no? Estamos en un momento en el que la capacidad analítica que yo creo que tiene el sindicalismo es bastante potente, pero la capacidad un sindicato puede ser cualquier cosa menos una organización retórica. A veces la política se puede permitir más retóricas, normalmente cuando te toca ejercer poder no tanto, pero el sindicalismo, si es retórica, mal anda. Tiene que tener una capacidad de análisis potente, de propuesta potente, pero sobre todo se trata de organizar. Somos sobre todo una organización para organizar a la gente. Es la base de lo que somos, ¿no? Y desde ahí construir ese sistema de representación que, como digo, yo creo que hemos ejercido con bastante tino. Y termino con una cuestión para la reflexión o incluso para la polémica, ¿no? Sobre el modelo sindical en España. Fijaros, el modelo sindical en España, en la comparativa de Europa, es un modelo de baja afiliación, de media baja afiliación, porque dentro del modelo mediterráneo, por ejemplo, Francia tiene mucha menos afiliación. Tiene un modelo de densidad representativa medio alto, es decir, tenemos un 18% de afiliación o así entre todos los sindicatos, pero tenemos una presencia en las empresas a través de las elecciones sindicales que está en el tramo medio alto de Europa, y estamos en el tramo alto o muy alto de capacidad de generar derechos colectivos, esto que llamaba antes de tasa de cobertura, ¿no? Es una especie de pirámide invertida, digo, para que se entienda algunos de las fortalezas y las debilidades del modelo sindical en España, ¿no? Porque este hecho de que haya una organización que, ejerciendo su representación, genera derechos colectivos es muy bueno, sobre todo para la gente más débil del mundo del trabajo, pero entre otras cosas desincentiva la afiliación. Es un elemento no solo de no incentivo, sino casi de desincentivo de la afiliación. Pues esa especie de pirámide invertida, en mi modesta opinión en este momento, en parte tiene que invertirse. No porque generemos menos derechos por arriba, a ver si me explico bien, sino porque ensanchemos la base afiliativa, porque sin ensanchar la base afiliativa, reforzando así la función representativa, esos derechos generales que hemos conseguido a lo largo de la historia se pueden acabar quedando, no voy a decir papel mojado porque sería muy drástico, pero sí como cuadros de derechos no suficientemente funcionales a esta realidad tan compleja del mundo del trabajo hoy en día, ¿no? Bueno, pues en mover esa pirámide a que se parezca más una especie de, ¿cómo era? Trapecio, ya no me acuerdo, yo es que era de letras. Creo que es a lo que tenemos que dedicar un poco los esfuerzos en este terreno, ¿no? Y bueno, pues eso. Bueno, eso, voy a intentar ser breve. La primera es sobre la internacionalización de la clase de trabajadores. Como muy bien has dicho, has hablado de la fracturación del modelo de empresa y cómo esto también incurre. Mi pregunta es cómo incurre esto en la movilidad internacional. Por ejemplo, aquí en Bruselas vemos que cada día llegan más migrantes españoles, y cómo esto
piensa ser tratado desde el sindicato? Porque vemos que no existen formas de garantizar, de facilitar la transmisión de afiliación o el traspaso de un país a otro. Con lo cual, ¿cómo está el sindicato pensando cómo integrar su modelo de afiliación en un mundo cada vez más móvil y con mayor movilidad internacional, especialmente a nivel europeo, que es lo que nos toca aquí? Y de ahí, aprovechando que estamos grabando, mi pregunta es si aquí un grupo de personas intentamos montar una agrupación de comisiones obreras y existen ciertas dificultades administrativas, no sé si legales. Mi pregunta es si piensa revisar ese tipo de normas para facilitar la creación de agrupaciones en el exterior. Después voy a intentar poner todas las preguntas para ser breve. Después, sobre la fragmentación del modelo de empresa, en esta nueva visión del sindicato, ¿qué estrategias se plantean? Desde que ha mencionado que existen muchos trabajadores atípicos, muchos trabajadores temporales, ¿cómo garantizar una forma de afiliación que permita esa masa laboral incontinua, por decirlo así, pueda participar en las acciones del sindicato a nivel de afiliación o de diferentes formas de trabajo conjunto? Después, otra pregunta es sobre la formación. Ha mencionado que sobre la importancia de la recualificación permanente y en este sentido quiero yo preguntar ¿cuándo va a existir una obligación o un requerimiento al sector empresarial en términos de formación? Porque normalmente se exige a una clase obrera sobrecualificada que se siga cualificando, cuando en realidad la responsabilidad del modelo productivo, como hemos dicho, en el caso de las innovaciones en la automovilización, proviene de un sector empresarial que se niega a la innovación, que se niega al desarrollo, con lo cual si piensa integrar este tipo. Y después voy a terminar ya. Una pregunta a los dos, que habéis hablado de la necesidad de crear un marco legislativo en este ámbito. Yo solo una pequeña duda. ¿No puede ser esto una trampa? Porque la correlación de fuerzas y la situación política es muy diferente en cada país europeo, con lo cual este tipo de acuerdos pueden representar una carrera hacia descender los estándares laborales. Y, por ejemplo, pongo el caso de si tocará negociar con esos 60.000 chavales que salieron en Varsovia hace poco. Si tocará negociar con ellos un marco legislativo laboral, no sé yo cuál va a ser mejor. Esa es mi pregunta para reflexión. Y una última, dos últimas. Un turno para él. Sí, simplemente por lo que me toca, el trabajo sobre el cambio de modelo productivo, ¿qué planes existen sobre el trabajo en el sector de la agricultura, que es uno de los más castigados? Comisión Obrera tiene iniciativas regionales muy interesantes. ¿Existe un plan para resituar el trabajo en la agricultura dentro de un nuevo modelo productivo para España? Primero agradecer mucho las dos intervenciones, muchísimo, han sido muy clarificadoras, y tres cosas muy concretas. Uno de los cambios más importantes en términos cualitativos en el mundo empresarial ha sido la globalización. Has hecho alguna referencia tangencial a ella, y esto tiene al menos dos aspectos: un aspecto centralizador en el ámbito de las decisiones y todos los aspectos de fragmentación, subcontratación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el capital se ha hecho global, y además el capital global es el capital que marca las tendencias en el ámbito de la empresa. Da la sensación, lo diré con humildad, que los sindicatos no están o no se corresponden con ese nivel de centralización a nivel de sus respuestas organizativas, sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Y no me iré al mundo mundial, me iré a Europa, ¿no? Es decir, da la sensación de que el sindicalismo de clase, en relación con el contexto europeo, está muy por detrás de la capacidad que el capital tiene hoy para intervenir en los procesos productivos en el ámbito nacional también. Entonces, bueno, yo sé que esto no lo planteo en términos de culpa, no es un problema de por qué no habéis hecho esto, sino es un problema de cuáles son las dificultades y cuál es la perspectiva, ¿no? Es decir, me imagino que la claridad se tiene, ¿no? La segunda cosa es, me ha interesado mucho esto que has dicho de que el sindicato debería ayudar en estos tiempos turbulentos a coser aquello que las empresas descosen, ¿no? En el ámbito también de la conciencia, ¿no? ¿Cuáles son los cambios organizativos que desde comisiones se plantean para hacer frente a esto? Es decir, ¿sirven las mismas estructuras sindicales que servían antaño para hacer este proceso hoy de recomposición en el ámbito de la práctica sindical o no? Y cómo lo estáis planteando, ¿no? Y la última cuestión tiene que ver un poco con, en fin, por mucho que se diga de los sindicatos, siguen siendo la organización social más potente y organizada en nuestro país, con mucha diferencia. Entonces son
termómetros sociales muy sensibles para entender, en este caso, una cosa que a mí me importa mucho, que es la sensibilidad de clase, o sea, es decir, la conciencia de clase, ¿no? Y sin pretender ser demiurgo de Marx, ni muchísimo menos, pero una de las razones por las que, en fin, el marxismo y el socialismo fueron un gran invento del siglo XIX y del siglo XX fue porque aunaba esta capacidad de ofrecer una conciencia, en fin, emancipadora, etcétera, etcétera, basada en condiciones productivas objetivas, ¿no? El modelo fordista de empresa o más o menos parecido, y la de pauperización progresiva de la clase obrera, ¿no? Entonces, aunque se pueda formular esto en términos internacionales, pero en términos nacionales esto no pasa. Entonces, ¿qué apreciáis vosotros que está pasando también en términos de conciencia de clase, ¿no? En términos de conciencia política de la clase obrera, ¿no? Es decir, digo porque, aunque se ha exagerado mucho, pero da un poco de susto, pues como las respuestas de los sectores más depauperizados en Estados Unidos, en Gran Bretaña o en Francia tienen una lectura o una proyección en términos de representación claramente de extrema derecha. Entonces, bueno, yo no sé si eso lo apreciáis que pasa en España en algunos sectores o que puede ser un riesgo importante. No, yo era más bien un comentario respecto a lo que comentabas de invertir la pirámide de organización de trabajadores y trabajadoras y una estructura del sindicato más cercana a la empresa. Creo que hay ejemplos interesantes que se pueden sacar de los sindicatos, del modelo anglófono, anglosajón de sindicatos. Para otras cosas a lo mejor no, pero respecto a la organización de trabajadores y trabajadoras sí que creo que han tenido experiencias interesantes, porque ellos han tenido justo un modelo que era muy diferente, donde la negociación colectiva estaba más descentralizada. Entonces, toda la negociación se daba principalmente a nivel de empresa y entonces era allí donde necesitaban tener más fuerza. Entonces, estos sindicatos lo que han hecho es han desarrollado muchos modelos de campañas, mapeos, cómo organizar trabajadores a nivel de empresa, cómo poder entender las necesidades de cada trabajador y cada trabajadora y a partir de eso hacerles dar más cercanía o llevarles más cerca del sindicato y que se sientan parte de esa organización. Tenemos ejemplos también en Estados Unidos, donde incluso AFL-CIO ha estado intentando organizar a trabajadores de Uber, que él no va más de la desestructuración. Entonces sí que creo que a partir de ahí algunos ejemplos se podían coger y ver experiencias. En la Confederación Sindical Internacional, por ejemplo, están utilizando mucho el modelo de organización anglosajón y dan formaciones respecto a esto y creo que es un modelo que puede tener cosas interesantes y del cual se puede aprender. Voy a hacer una pregunta, pero mucho más atrás incluso que de lo que has terminado de hablar. Yo te felicito por palabras textuales dichas por ti, que el sindicato corre de sangre de los trabajadores, comisiones obreras, sobre todo, palabras textuales que dijiste en Madrid, no hace muchos días. ¿Te acuerdas más que yo? Bueno, yo lo que quisiera preguntaros, no a él, a los de la asamblea, de los que estamos aquí, ¿en qué empresa trabajáis y cuántos estáis sindicados? Porque por ahí hay que empezar. Exactamente. Como decía Paloma, hay muchos que dicen, se quema un avión, hay que echarle agua. No. El avión hace tiempo que se puso a arder y se apagó. Se apagó con aquellos obreros del 37 ya, que ya formaban sus comisiones para reclamar. En pleno franquismo se deservían y volvían a empezar. Y en el 47 se empezaron a reorganizar. Primero en Barcelona, luego en Madrid y finalmente en Asturias también, como tal comisiones obreras. Bien, País Vasco me lo supongo también, pero ahí tengo menos información. Yo quisiera hacerle una pregunta, es sobre estas empresas internacionales que se cuadran hoy aquí en la Comisión Europea, tanto españolas como de otros países, si tienen los trabajadores el mismo estatuto del país donde están centradas o vienen con el estatuto de cada país de eso, de su origen. Y por otro lado, si el salario mínimo de España, de los trabajadores, que no me parece que son de 676 o 786, no sé si anda por ahí el salario base. 700 y poco. Bueno, por ahí. Y yo sobre todo insisto en esa pregunta de las empresas. Y quiero también añadir, yo
afortunadamente llevo muchos años sindicado aquí. Y teníamos aquí antes una ventaja de aquellos trabajadores que trabajaron en España, venían aquí y luego caíamos a hecho más parcial por cuestión del frío, y muchos no teníamos el tiempo reglamentario de los 365 días trabajados. Y aquellos trabajadores que habían trabajado X años en España, se podían pedir los años trabajados de España, aquí los acoplaban y ya cobrábamos el paro obrero parcial. Si eso ahora existe también, no sé, porque yo este año vino un trabajador el 1 de mayo y yo lo envié al sindicato, a la FGTB, si pudiera, para que se enterara de ese problema, porque yo hasta donde sé, explico, donde no sé, yo me callo. Bueno, era lo que yo te quería decir, y otra cosa, terminaba la conversación tú de hablar. Yo creo que los delegados sindicales tenían que moverse más reuniones, más contactos con las organizaciones, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, porque vuelvo a lo demás, con la que está cayendo, que no haya gente que se la juegue pasando hambre, ya está bien, ya está bien, y luego la culpa de los sindicatos, y al mismo tiempo, ¿qué cota de afiliación, claro, hay en España de sindicatos? Porque muchos le echan la culpa a los sindicatos. Digo, no, el sindicato somos todos. No hay que echarle la culpa al secretario y al tesorero y al presidente. Yo voy a decir algo, muy pocas cosas, pero alguna cosa con relación a alguna pregunta que habéis hecho. Con el tema de la internacionalización de la clase, entendiendo que a lo mejor, no sé si yo lo he entendido muy bien, desde un concepto de conciencia de clase internacional o desde el concepto de las migraciones que se incorporan a la clase, ¿no? Bueno, no lo sé, vamos a ver, dos cosas. La primera, con relación a los temas de inmigración, a los temas de inmigrante. Tiene que ver lo que voy a decir, aunque no lo parezca inicialmente. Hace también, la semana pasada, últimamente parece que vamos aquí corriendo con todos los informes, parece que tenemos prisa para que el próximo año podamos hacer no sé qué cosas, pero bueno. La semana pasada, ¿cómo pasa el tiempo? La semana pasada aprobamos un informe sobre demografía, cambio demográfico en el marco de la Unión Europea. Y entonces ahí se pone de relieve pues que efectivamente la población en general europea está envejecida, se está perdiendo densidad demográfica, en fin, una serie de elementos que hay. Y eso abre la vía, evidentemente, a que el mercado laboral, más allá de los procesos de cambio del propio mercado o de cómo se estructure, pero va a necesitar de mano de obra. Y lo digo en estos términos. Claro, si resulta que vamos a necesitar trabajadores, trabajadoras, que van a tener que venir irremediablemente de otros lugares y de otros contextos, lo que no se les puede es limitar o condicionar cuáles son que sus condiciones de trabajo sean diferenciadas y además discriminatorias, o se haga una política en materia de migraciones que no se corresponda, evidentemente, si lo llevamos al mercado laboral, con el mercado laboral. ¿Qué quiero decir con esto para simplificarlo, que al final me enrollo? Quiero decir que hacemos una política de migraciones, hacemos una política de refugiados, hacemos una política en ese sentido absolutamente restrictiva, poniendo cantidad de objeciones y además culpabilizándoles de las peores condiciones laborales, de todos los elementos pues que ellos de competencia con el resto de la clase, ¿no? Y ahí os empieza a producir un cambio radical en toda la política migratoria, en toda la política de refugio, o realmente todos los problemas que tenemos asociados con el mercado laboral en el marco europeo y de clase, pues evidentemente, pues este elemento que debería ser un elemento importante no se va a solucionar. Mientras podamos echarle la culpa a alguien, como decía, pues entonces mucho mejor. Pero no hace falta que sean personas que vengan de terceros países, o sea, que vengan de otras partes. Ya nos está pasando con las situaciones de movilidad que nos está pasando en el marco europeo. No puede pasar, como sucede en Bélgica, que vengan trabajadores españoles, digo por decir,
españoles, o me da lo mismo de donde sean, españoles fundamentalmente, y que cuando llevan 3 meses en una situación de desempleo se les expulse por mecanismos variados. Es decir, no te pago las prestaciones sociales, no te dejo que accedas a determinados elementos de protección social, además no puedes tener sanidad, en fin, y por la vía de los hechos, al final tienes a todos los trabajadores que han venido lo echas. ¿El problema cuál es? Que lo que se establece es un marco de competencia. Entonces, al establecer ese marco de competencia, las empresas siempre salen ganando. Esa es lo vemos muchísimo con carácter general, ¿no? La situación de dumping social que tenemos en este momento se suma. Nos falta población trabajadora y, sin embargo, tenemos un elemento de dumping social brutal que está además compitiendo. No se compite a los niveles más altos, se compite a los niveles más bajos. Eso es lo que genera, evidentemente, el racismo, es lo que genera la xenofobia, es lo que genera que en Polonia salgan. Has dicho optimistamente, Miguel, me ha gustado mucho eso de 60.000 muchachos, 60.000 nazis, ¿no? O sea, yo soy más de poner los términos en el sitio donde se ubican, que ya les vale, pero bueno, es una situación que en Polonia, y además con el movimiento, esto lo digo yo, no lo dice UNAI, con el movimiento sindical polaco, pues lógicamente, en fin, obedece a las razones que obedecen. Pero esto hila con algo que decía Facundo, ¿no? De las condiciones de las empresas internacionales. Claro, es que sucede además que en el marco de la Unión Europea ¿dónde está Facundo? Se me ha ido. Que en el marco de la Unión Europea resulta que está dada carta de naturaleza que tú vayas de un país a trabajar en otro en unas condiciones que son las de tu país, aunque sean peores las condiciones, a través de las 2 sentencias famosas de Laval o de Viking, ¿no? que establecieron, lógicamente, que tú ibas a trabajar a un país con las condiciones de tu país. Claro, si tú te vas a Suecia, un país con un 90 y no sé cuánto, un 90 y muchísimo de porcentaje de negociación colectiva, y llevas una empresa que es de Rumanía, digo por decir, que lleva unas condiciones evidentemente malas o distintas, no voy a decir, a lo mejor son buenas para Rumanía, pero son malas para Suecia, pues al final, si tú denuncias y las sentencias que te dan lo que hacen es que esa carta de naturaleza se corresponda, pues al final evidentemente tenemos un problema. ¿Se va a corregir esto con la Directiva de Trabajadores Desplazados? Mi opinión es que no del todo. Podrá haber alguna corrección parcial, pero no es la directiva, desde luego, la que en un momento determinado pueda corregir esto. Por eso es tan importante que en materia de internacionalización, vinculado también con el mundo de la migración, aunque tenga otro componente, y todos estos elementos, por eso es tan importante que haya un elemento fundamental, y es que la norma laboral esté armonizada para todo el marco europeo. Y ahí contesto ya a tu última pregunta, y con esto me voy a callar, sobre si la correlación de fuerzas o el marco legislativo tira hacia abajo las condiciones. Yo particularmente creo que no. Es verdad que la correlación de fuerzas te da un marco de negociación fuerte y potente para poder desarrollar otras políticas, pero tiene que haber una armonización laboral. Lo que tira hacia abajo las condiciones laborales es que tú puedas tener un conductor que te viene de un país del este y hace un trabajo determinado, utiliza el transporte de carretera, ahora que estamos con el paquete de movilidad, y te pueda hacer un determinado trabajo, cabotajes, horas de tiempo de trabajo, etcétera, que está fuera de lo que es el marco regulatorio general. Y entonces eso es lo que verdaderamente ocasiona un problema. Si tuviéramos un marco regulatorio, una armonización en materia de derecho laboral y de normas laborales, tú sabes cuáles son las normas mínimas con las que no puedes caer. Pero si no existe esa armonización y por tanto ese marco legislativo, pues al final cada Estado, yo aquí discrepo un poco de lo que decía UNAI, ¿no? De que los estados cada vez tienen menos capacidad. En materia económica sí, en materia laboral yo creo que no. Y entonces, pero bueno, esto nos da para poder debatir. Pero en esa línea, si tú tienes un marco de armonización laboral, tú lo que haces es establecer, evidentemente, unos marcos mínimos, pero de esos marcos mínimos no te sales. Y por tanto, un trabajador de Polonia, un conductor de Polonia, me da lo mismo. No te viene por 300 euros a trabajar al mes sin descansar 7 días, sin tener los tiempos de descanso ajustados, mientras que el sector del transporte por carretera en España lo que está haciendo es hacer empresas buzón para que les salgan más baratas las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso yo creo que en ese caso no es tanto de correlación de fuerzas, sí creo que es correlación de fuerzas el llegar
y tener políticamente, ya no sindicalmente, pero yo creo que son elementos que se tienen que complementar, tener políticamente una correlación de fuerzas para que luego tú en tu país tengas fuerza suficiente para que puedas hacer las modificaciones legislativas a mejor y no evidentemente al peor, como cuando gobierna el Partido Popular o Ciudadanos, que parece ser que últimamente la clase trabajadora puede ver reflejada en Ciudadanos algún tipo de expectativa, ¿no?, a la que hay que decir con claridad que si no es más de lo mismo, a lo mejor incluso es peor que de lo mismo en relación a los temas laborales. Yo creo que decía Diego, yo no sé si el modelo, con esto también ha sido siempre un tema polémico, ¿no? Yo no sé si el modelo anglosajón nos sirve, ¿no? Esto siempre ha sido un tema de discusión profundo. Yo he de decir que he pasado por diferentes etapas en mi vida. Ha habido momentos en los que me ha gustado, sobre todo cuando negocias para todo el mundo y al final nadie reconoce que tiene esas condiciones laborales porque has negociado para todo el mundo. Me parece que eso sí que ha caído del cielo, que es que cuando negocias un convenio resulta que es que tienes gastos, ¿no? Que eso parece que nunca se entera. Tienes asesorías sindicales, tienes mucho tiempo que dedicarle, pero ya no solamente eso, sino pues que efectivamente necesitas un economista y necesitas un laboralista y todo eso lo pone el sindicato. Y si la gente no está afiliada, luego es muy bonito llegar y tal. Con esto quiero deciros que luego tenemos ahí unas fichas de afiliación, como nos lo va a decir Unai. También aprovecho yo, cada una donde quiera, obviamente. No es obligatorio, pero sí. Bueno, ahora ya está, ya lo dejo aquí. No sé, se han planteado muchas cosas que dan para otra intervención y no es plan, ¿no? Porque además le he visto... Facundo se llama este hombre. Sí. Estoy viendo partir chorizo. Dice que me callo. Bueno, alguna cosa casi de orden práctico. Lo de la transmisión de la afiliación entre países y lo de hacer agrupaciones, pues no sé si os lo vais a creer o no, pero lo hemos estado hablando hoy porque, vamos a ver, nosotros partimos de una idea, ¿no? Y es que en un momento en el que hay una movilidad relativamente alta de trabajadores en Europa y la crisis ha hecho que sobre todo muchos trabajadores y trabajadoras hayan salido de España a otros países como Bélgica, como Escocia y como Alemania y otros. Hombre, lo que vamos a promover el conjunto de organizaciones sindicales, lógicamente, es que las personas se afilien al sindicato de donde están, porque es el que les va a dar una respuesta razonable a los problemas. La afiliación, en esta caso en comisiones obreras, puede ser una afiliación, digamos, de simpatía, de militancia, de compromiso, pero claro, no tienes una capacidad como sindicato de intervenir aquí, ¿no? ¿Qué podemos intentar hacer? Es lo que tenemos que dar una vuelta, algún tipo de acuerdos entre organizaciones para, por ejemplo, pues yo que sé, en caso de que la gente retorne a España, pues que se le reconozca por los periodos de antigüedad afiliado en el sindicato con el que hayamos suscrito el acuerdo, algo así, ¿no? Pero ahora mismo lo que hacemos, lógicamente, pues es recomendarle a la gente que en este caso se afilie pues a la FGTB, ¿no? En fin, y ellos, pues lógicamente, que en España comisiones obreras, o si están en Italia la CGL, pues un poco que se afilia a un sindicato lo primero y luego un poco a los que tenemos mayores referencias o mayores afinidades. Pero es un tema que le tenemos que dar una vuelta porque es verdad que tiene, y luego hay un problema absolutamente logístico. Es muy complicado el tema de las cuentas. Si la gente se quiere afiliar fuera de España hay un problema con las cuentas corrientes, con el... Pero vamos, ya digo que lo hemos estado... Sí, no es ninguna tontería. Es que lo hemos estado hablando hoy a la hora de comer y lo vamos a dar una vuelta porque, bueno, pues es verdad que no es un tema menor, pero de mano pues es lógicamente que la gente se afilie en el sindicato del país donde trabaja y donde vive en cada momento, ¿no? Comentabais varias cosas un poco con el tema de la fragmentación y cómo fomentar la afiliación y la organización de los colectivos atípicos. Hombre, pues es un reto, ¿no? Fijaros, más allá del lugar común sobre la gente que se afilia, a ver, hay un sesgo, es decir, el nivel de afiliación en empresas estables o en la administración pública de un tamaño demasiadamente, básicamente grande y tal, el porcentaje de afiliación es bastante mayor que en otro perfil de empresas, ¿no? Pero no es del todo verdad que la gente que está en precario no se afilia a los sindicatos. Lo que pasa que es una afiliación que se parece más a la demanda de un servicio sindical, de asesoría laboral, de asesoría sindical o de asesoría jurídica muchas veces, al hilo de un problema, demandando un servicio del sindicato, que una afiliación con una voluntad de organizarse. Entonces la afiliación en base al servicio sindical
que normalmente tiene periodos de permanencia en el sindicato más cortos, normalmente vinculado a que se presta ese servicio y luego muchas veces se dan de baja, a veces pues porque también se les ha acabado el contrato y pues, objetivamente pues es complicado pagar una cuota cuando estás en desempleo, aunque haya una cuota especial más reducida para la gente que no tiene ingresos o que está en el desempleo, ¿no? Entonces, el problema en estos colectivos fundamentalmente no es tanto una cuestión de no afiliación como de rotación en la afiliación. Hay una rotación muy fuerte en la afiliación. En España, ni en los peores años de la crisis y de la campaña antisindical y tal, hemos tenido niveles de afiliación relativamente importantes. Lo que pasa es que se daba una situación en que la rotación, había más gente que salía de la que entraba. Ya hemos invertido esa realidad, ¿no? Estamos en 923.000 afiliados a día de hoy. Y los datos que os doy son verdad. Digo, porque oiréis por ahí... Os digo que son realidad y yo estoy convencido, lo diré en fino, que somos de largo la organización con más afiliación en España. Sindical y no digo ya política, ¿no? Pero evidentemente el problema, ya digo, no es tanto de que no acceda gente a afiliarse como de rotación en la afiliación vinculada a colectivos precarios y a un sentido más utilitario del sindicato, que es comprensible y es bueno que la gente cuando tiene un problema venga a que le resuelvas el problema en vez de irse a legalitas, es bueno, porque además es potencialmente más organizable si está afiliado que si no está o afiliada, ¿no? Pero ¿cuál es el salto cualitativo que hay que dar? Pues la importancia de que estos colectivos interpreten bien que la cuestión de la organización es clave. Y aquí yo sí creo que la respuesta real del sindicato en la realidad de cada uno de los centros de trabajo es lo que determina. Por lo que de la retórica que decía antes. Es decir, yo puedo hacer el discurso de clase que os dé la gana, en activa, por pasiva, por perifrástica. Pero la experiencia de cada persona precaria va a ser, en las empresas donde había una representación sindical, la respuesta que le dé esa representación sindical. La sección sindical, el delegado de personal o delegada, o el comité de empresa de turno, o la junta de personal. Esa va a ser el elemento que va a determinar si esa persona se siente integrada al hecho organizado del sindicato o no. Cuando ponía el ejemplo del parking antes, que es real, si la verdad es que estaba toda la plantilla afiliada, pero toda la plantilla eran 12. Esa utilización del sindicato, que en un principio te demandan una utilización en el sentido, pero cuando ven el compromiso organizado del sindicato, esa gente se vincula a la organización, incluso aunque esté en una posición objetiva de debilidad. Os voy a contar un ejemplo que es también real, de uno de aquellos señores, que era además el que peor estaba en cuanto a edad, porque era un hombre que tenía 50 y tantos años, y si se llega a quedar en la calle, ya os digo yo que tenía un problema, ¿no? Y a mí un día, yo entonces era responsable de Vizcaya, no sé ni si era responsable de Vizcaya, y me dijo, dice, ¿quién me iba a decir a mí? Dice, yo he votado el PP toda la vida. Dice, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba, pero yo ya de comisiones obreras hasta la muerte, ya no he votado al PP, que lo mezclaba todo también? Digo, bueno, vota tú a quien quiera, no te lo diré yo, pero... O sea, ¿hasta qué punto, no? Esto que a veces suena un poco clásico, pero es verdad, las condiciones objetivas en las que esta persona ha visto la utilidad de la organización del sindicato, joder, le acaban definiendo también su marco conceptual de las cosas, ¿no? Seguramente, si obtiene la respuesta del sindicato de que, pues mira, negocia con la empresa, ya te dejo 3 banderas para cuando salgas y cuando vengas, si ha llovido me las secas y me las traes, pues ese hombre seguiría en su marco conceptual, de una forma de ver el mundo. Es decir, es la organización, la capacidad de dar respuesta a estos colectivos que no son colectivos. Fijaros, nos traiciona hasta el lenguaje, ¿no? Esto de la precariedad, ¿no? Hay empleo precarizado, no existe la precariedad como una categoría, ¿no? Bueno, nos han instalado hasta ese concepto de la categoría de la precariedad, ¿no? Hay empleo precarizado, ¿no? Yo suelo decir mucho y últimamente estamos incidiendo bastante en algo que, si no se entiende bien, suena también a... ¿Qué dicen estos de flexibilidad? En España necesitamos romper el patrón del crecimiento, yo cada vez lo tengo más claro, de la contratación temporal como elemento con el que las empresas no solo ya contratan sistemáticamente a la gente joven, sino que hacen una cosa mucho más estratégica, es que lo utilizan como elemento de adaptación al ciclo económico o al cambio de sistema de trabajo que hay en cada momento en la empresa. Y esto es ya una patología, en mi opinión, del mundo del trabajo en España. En España hay sectores donde la temporalidad tiene su sentido, aunque se puede reconducir a fijos discontinuos, todo se puede inventar. Pero bueno, hay sectores que tienen Pero es que la temporalidad en España recorre todo el aparato productivo. Es que las empresas industriales se han acostumbrado a tener un colchón de temporalidad que al más mínimo problema económico, a modo de lastre, lo sueltan
y esas personas salen fuera. Bueno, esta pauta hay que sustituirla en España por algo que suena un poco pijo. Es esto de negociar en el ámbito de las empresas pautas de flexibilidad pactada para evitar los despidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener una empresa con un 30% de temporalidad, haya una empresa, si puede ser con toda o la inmensa mayoría de la plantilla fija, que ante los problemas de ciclo se negocien las condiciones de forma compartida. Esto se puede incentivar desde el marco institucional. Esto es lo que hizo Alemania en la crisis, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas merece darles una... Porque dice, joder, ¿flexibilidad qué es? Meter más turnos. A veces la flexibilidad es jodida de negociar, ¿eh? Y pierdes un poco el marco de lo establecido, de lo que ya he negociado, del derecho ganado. A veces son negociaciones complicadas, ¿no? Pero generan una relación con estos colectivos, yo creo que mucho más integradoras en la empresa y en el sindicato que ese 30% de temporalidad, o ese 20%, o esa temporalidad que se siente parte del lastre del globo cuando el globo tiene que coger altura. Porque esos segmentos de temporalidad, de trabajo más precario, más atípico, normalmente luego tiene sesgos de edad, de género, de cualificación. Y, claro, esto es un discurso muy peligroso, lo dice, por ejemplo, muchos ciudadanos, es que hay que romper la dualidad del mercado de trabajo. Pero hay dualidad en el mercado de trabajo. Claro, otra cosa es la realidad que dicen ellos, ¿no? Que hay que hacer, rebajar los que están arriba, ir a un contrato. Pero ojo, porque el diagnóstico en cuanto que hay fragmentación creciente y cierta dualidad en la contratación en el mercado de trabajo en España es que es evidente. Entonces, claro, porque lo digan ellos y saquen una conclusión, no perdamos de vista. Y yo creo que esto lo tenemos que hacer con pautas distintas. Claro, solo el sindicato puede hacer eso, lo tiene complicado, lo puede intentar. Pero desde las instituciones se tendría que favorecer eso. Claro, ¿cómo se promovió esto en Alemania? Pues porque las reducciones de jornada que acompañaban reducciones de salario iban acompañadas de una prestación pública que hacía que esa prestación de salario, esa bajada de salario no fuera tan importante. O dicho de otra manera, te bajabas la jornada al 60% mientras se reducían los pedidos de la empresa, pero como había una prestación, pues igual el salario no se reducía al 60%, sino que se quedaba en el 85%. Bueno, pues esto en un nivel salarial medio alto, pues es mejor a que se vaya el 15% a la calle, ¿sabes? Entonces yo creo que ese tipo de dinámicas... En España se hizo lo de la reposición de desempleo. En la primera parte de la crisis, Zapatero puso una medida que era, si el trabajador afectado por un ERE, cuando no había despidos, finalmente la empresa le despedía o la empresa cerraba, recuperaba su prestación de desempleo. Claro, esto es muy bueno porque favorece el incentivo al acuerdo. Porque lo mismo dices, joder, yo no quiero negociar eso porque como pierdo el paro, como la empresa se vaya a la calle, me voy con una mano delante y otra detrás. Y eso igual te hace más retraerte y decir, no negociemos y que echen a quien tengan que echar. Y si tengo suerte me quedo. Esto es humano cuando hay una empresa en crisis, ¿no? Mientras que la reposición de desempleo, es decir, bueno, en el peor de los casos, vuelvo a recuperar el paro y bueno, pues pierdo el empleo, esto es una tal. Pero entonces puede haber sistemas de incentivos para favorecer eso, que fragmenta menos el mundo del trabajo, que genera menos gente en precario, o puede haber incentivos a lo otro. Claro, si tú abaratas el despido, si tú precarizas la contratación, ¿qué pasa? Pues lo que ha pasado en España. El gobierno, en teoría, dijo que hizo la reforma laboral precisamente para favorecer esto que estoy diciendo yo. Pero claro, a la vez abrió las causas del despido objetivo, ¿y qué pasó? Pues abres una compuerta, ¿qué pasa? Que sale el agua. ¿Y qué hizo? Pues cientos de miles de despidos con despidos objetivos, porque habían incrementado las causas, ¿no? Bueno, pues hay que tratar de romper esa fragmentación y reducir esa situación de trabajo atípico. Claro, no me meto en todo el tema de los trades, los autónomos, los falsos autónomos o la economía colaborativa. No me meto porque entonces sí que no comemos el chorizo, que digo yo, que nos invitaréis. A ver, más cosas, porque se han dicho cosas de mucha enjundia, no todas, pero bueno. Lo de los cambios organizativos, esto tampoco me quiero extender, pero tiene algo he apuntado, esto de integración de lo desintegrado, ¿no? Se trata sobre todo de poner en relación, como decía, las partes fuertes y las partes debilitadas del mundo del trabajo, ¿no? Y has planteado, lo voy a unir a lo que has dicho sobre el sindicalismo de corte anglosajón y este tipo de cosas. Yo creo que es un valor enorme el modelo de representación y de eficacia general de lo pactado que tenemos en España.
por el perfil de empresas que tenemos en España y la cultura empresarial que tenemos instalada en una buena parte de esas empresas en España, hace que si no tuviéramos ese esquema, esto era una jungla, o aquello era una jungla, ¿no? Entonces a mí me parece que no podemos perder las potencialidades de ese esquema. Ahora, no perder las potencialidades de ese esquema no nos pueden hacer obviar las debilidades que nos implica, que nos deriva. Claro, Paloma decía crudamente algunas, ¿no? Es que en España es perfectamente posible tener un comité de empresa con 9 miembros donde estás negociando a lo largo de un mandato un convenio, una revisión del convenio, la comisión paritaria de seguimiento del convenio, un ERE que igual ha tocado negociar, una salida del ERE, un no sé qué, y tener en una empresa de 146 personas trabajadoras, 9 delegados elegidos y 7 afiliados y afiliadas en esa empresa. Esto existe. Ni siquiera todo el comité de empresa está afiliado al sindicato por cuya sigla concurrió a las elecciones. Esto se da. Es muy complicado. Nosotros tenemos que trasladarle a la gente que en esto de la correlación de fuerzas es que hay cosas que es un poco también volver a algún clásico, ¿no? Es que no se negocia igual con tropa que sin tropa. O sea, tan simple como eso. Pero no se negocia ante un gobierno ni ante Pepito el chatarrero. No se negocia igual con tropa que sin tropa. Y la gente tiene que empezar a interiorizar que aunque el sindicato genere la norma, o hay una organización por debajo, organización de la gente quiero decir, o la norma se va a incumplir de forma sistemática en España. Eso, incumplir cumpliendo la ley, porque claro, para eso les han puesto la ley, para que ya no tengan que incumplir, por ejemplo, la aplicación de los convenios colectivos, ¿no? Pero, como conocemos esas debilidades del modelo, pues creo que tenemos que aprender de experiencias. Y tú has dicho 3 cosas que me las he apuntado, ¿no? Porque claro, es que es verdad. El tema de campañas, claro. Es que nosotros tenemos que atender problemáticas concretas, porque si vamos con el discurso del sota caballo rey, hay una parte de esa clase fragmentada que no nos va a interpretar bien, o no nos va a entender bien, o sí nos entiende, pero igual no se siente muy vinculada, ¿no? Y en esa estamos, has dicho mapear, totalmente de acuerdo. Es que uno de los grandes trabajos organizativos que tenemos que impulsar y que reforzar es conocer exactamente las condiciones de trabajo que hay en cada uno de los centros, al menos donde tenemos representación. En todos es muy difícil, porque los recursos son finitos en la vida y en el sindicato, ¿no? Pero tenemos que conocerlo exactamente. Y luego un poco las necesidades de cada trabajador. Pues en efecto, tenemos que buscar utilidades del sindicato para tener un catálogo de utilidades a la gente que no nos lleven, como decía antes, a neocorporativizar la acción del sindicato, sino que tengan una dimensión social, una dimensión de clase. Ponía el ejemplo de la formación. La formación es el típico elemento que la gente dice, ¿esto tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Pues con mi itinerario, con lo que yo valgo, con el hombre o la mujer hecho a sí mismo, ya me busco yo el itinerario. No. Hombre, tiene un componente de actitud y de tal, pero hay que entender que todo lo que tiene que ver con la formación permanente a lo largo de toda la vida es un elemento colectivo. Y es un elemento social. Es que tiene que haber un centro de formación profesional y un sistema de formación para el empleo en condiciones, ¿eh? Si no, tú ya puedes ser un águila buscando... Es que esto tiene que hacerse de forma planificada. Aquí no vale la libre asignación del mercado. Es que los cambios que se van a producir en el modelo productivo, las empresas, una a una, no los van a saber prever. Bueno, algunas sí, pero el conjunto de las empresas no. Entonces, aquí tenemos, es decir, y esta oferta de actuación sindical, claro, hay que no individualizarla, pero sí, no me gusta tampoco utilizar palabras así raras de casi customizarlas, ¿eh? Pero sí adaptarla a las realidades distintas. No vale solo un discurso único con esta cuestión, ¿no? Y por tanto estas cosas, claro que las tenemos que trabajar. Bueno, supongo que no habéis tenido el placer de leer las ponencias del 11º Congreso de Comisiones Obreras, ¿no? Pero si las leyerais en el apartado organizativo, habla de estas cosas, ¿no? Para ir a un modelo anglosajón, no, ni mucho menos, sino para, utilizar toda la potencialidad del sindicato en la empresa a la hora de hacer frente a lo que... Y luego habéis planteado otra cosa que no me resisto a... Bueno, algunas las doy por contestada porque ya ha entrado Paloma, todo el tema de la internacional, de los convenios de aplicación, aunque estabas ahí a la tarea, luego te lo...
algo que a mí me parece muy, muy interesante y que, como os podéis imaginar, nos tiene un poco obsesionados a todos, ¿no? Es esto de la conciencia de clase y qué está ocurriendo para que los elementos más reaccionarios en política que hemos conocido en las últimas décadas estén siendo alimentados por, en parte, voto trabajador, porque si no, es decir, si no salen las cuentas, ¿no? De Marine Le Pen o de estos de Alemania, los de Europa, no tal, o el ínclito presidente de Estados Unidos, ¿no? Pues es un tema, este sí queda para otra ponencia, ¿no? Fijaros, yo creo que alguna virtud, no me voy a atribuir un mérito que no nos corresponde, ¿eh? Pero el otro día hablábamos, pues estaba también, ¿estabas, Cristina? No estaba. El día con los de la ONU, no, con los de, vaya, no, OCDE. con los de ACNUR, con la gente de ACNUR. No sabemos todas las siglas. Y hablando de, precisamente, por ejemplo, por qué en España, que era un país donde, hombre, no tenía los niveles de migración de otros, pero donde en algunas zonas del país pues sí había un conflicto social latente, pues no había surgido un elemento abiertamente xenófobo o un elemento abiertamente reaccionario con este tema, ¿no? Esto se pueden poner muchas explicaciones, ¿no? Pues, bueno, ¿por qué no hay extrema derecha en España? Pues, bueno, algunos dicen que, en fin. Así. En fin, no, bueno, en todo caso sería un servicio al país, ¿no? Pero yo creo que hay muchos elementos, ¿no? Seguramente han surgido fuerzas políticas en distintos ámbitos que han sabido interpretar esta especie de olas de indignación dándoles un carácter progresista que en otro lado podían haber sido a un carácter abiertamente reaccionario, ¿no? Y hombre, yo sí creo que las organizaciones sindicales hemos sido capaces de introducir. Yo lo he vivido, por ejemplo, en Euskadi con el tema de la construcción y de las partidas de trabajadores que venían, no ya os voy a decir de Rumanía, de Portugal, cobrando una auténtica miseria. Sinceramente, aunque esté agregando, la reacción primera de una parte importante de la clase trabajadora es de rechazo y se rula a la xenofobia a menos como te descuides, y hay que hacer una labor pedagógica y de presencia de decir que el trabajador que está allí en unas condiciones lamentables y además a la noche durmiendo en un barracón y cobrando 600 euros no es el culpable, sino es la empresa que no está pagando el convenio en la construcción de Vizcaya. Y a continuación de decirlo le tienes que montar un patín a la empresa. Y tienes que dotar a ese discurso de clase y a ese discurso que sitúa correctamente los responsables con una actuación sindical. De manera, primero, que tratas de evitar el problema y luego que vea que la respuesta a esa realidad se hace desde una visión progresista. Porque lo que no puedes es hacer negar la realidad, ni ir con un discurso buenista. Solo buenista. Claro, no le puedes decir, eso está pasando. Si el trabajador pierde el empleo, más te vale dar una solución. Pero hay que canalizar en el responsable, en la empresa. Y esto no ha pasado en Obritas, esto ha pasado pues en el campo de San Mamés. Y hemos tenido una presencia de denuncia constante, de manera que tu gente entiende la dimensión del problema, ¿no? Pues yo creo que es un tema donde podemos jugar un papel, ¿no? Pero, claro, la cuestión de fondo pues no la va a arreglar un sindicato visitando obras. La cuestión de fondo es mucho más importante, ¿no? En mi opinión, tiene que ver un poco con dinámicas que se han dado en Europa, ¿no? De pérdida de legitimidad del aparato institucional democrático, al hilo de la gestión de la crisis y al hilo de la sensación que yo creo que no ha verbalizado una buena parte de la población, pero sí ha intuido, ¿no? Y un poco a lo que nos referíamos antes. O sea, que el poder económico está dictaminando políticas y es un poder económico que a veces se equipara a esa burocracia de Bruselas, donde la gente no ha concedido una legitimidad democrática. O si la ha concedido, no se ha enterado. Y los que somos europeístas pensamos que precisamente lo que hay que hacer es legitimar ese poder democrático, ojo, claro, haciéndolo más democrático, ¿no? Pero yo creo que eso se ha instalado y la gente ha visto que las instituciones a las que históricamente otorgaba su legitimidad le han fallado. Esta sensación de que da igual quién gobierne, que va a hacer lo mismo, esto es letal. Esto en una realidad de creciente polaridad social, polarización social y creciente desigualdad, o sea, la desigualdad disuelve las democracias de una forma brutal, ¿no? Entonces, de fondo, yo creo que hay un cierto cuestionamiento del aparato democrático, muy preocupante,
Y yo creo que esto, pero claro, esta sí que es una opinión, ni es de Comisiones Obreras, es personal, ¿no? Supongo que se puede compartir o no, que esto tiene también que ver con el intenso proceso de despolitización previa a la crisis que ha habido en España y en Occidente. Yo creo que nos ha pillado inermes ideológicamente esto, a los países. Ha habido un proceso de repolitización bastante interesante en Europa, pero claro, que en algunos lados está acabando como Rosario de la Aurora, y que en otros creo que tiene muchísimos más elementos de interés, y España es un ejemplo, ¿no? Ese proceso de repolitización, que es bastante difusa, que tiene que ver, no estoy hablando de Podemos o de Ciudadanos, estoy hablando de muchas más cosas, de los nuevos movimientos sociales, de la PA, del 15M, tiene muchos elementos de interés, pero es verdad que viene en una sociedad que había tenido cuando menos 2 décadas de profunda despolitización, en el sentido también de una pérdida de ciertos valores, donde la propia centralidad del trabajo. A ver, pues joder, en un país donde un piso en 5 años se podía revalorizar el doble, pues la importancia de subir un punto el salario sobre el IPC, pues pierde importancia relativa, ¿no? Y esto hay que decirlo ahora, ¿eh? Esto hay que decirlo ahora, porque esto ha pasado en nuestro país, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que todas las burbujas de sobreendeudamiento y un acceso al consumo a través de un crédito que no se sabe muy bien de dónde viene, pero que esto parece que tira como pues tiene elementos de ruptura de vínculos medianamente, pues eso, de construcción ideológica, no en el sentido de Biblia, sino de construcción de 4 ideales y 4 ideas más o menos interrelacionados, ¿no? Y te llega pues a un país, oye, pues que te vota Jesús Gil con mayorías absolutas durante tanto tiempo, no un país, ¿no? Pero y se queda tan ancho, ¿no? Es una pérdida ya de cualquier concepto ético de la vida en común, ¿no? Y esto unido a los efectos de la crisis, la pérdida enorme de expectativas vitales de mucha gente, que además no suele ir ligado con la pobreza extrema, sino con la pérdida de expectativas, ¿no? Es que yo pensé que iba a estar aquí, estoy aquí, pues yo creo que genera este tipo de reacciones, y lo que decía antes Paloma, ¿no? Claro, construir un relato de clase y un relato político potente es bastante más complicado que echarle la culpa a ver quién me viene por detrás. Pues a este le casco, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto en cierto modo lo hemos evitado en España, aunque cualquiera sabe, pero creo que forma parte de lo que ha hinchado las velas de esta banda de populismos de derecha, de extrema derecha, y de fragmentación al final del espacio público, porque yo creo que va de eso, ¿eh? Porque tampoco es una extrema derecha al uso. Esto en la mitad no saben ni quién es, ni han leído nada, bueno, estos no se han leído un libro, ni el Mein Kampf. O sea, no es un nazismo al uso, ni un... va implícito, extrema derecha, es un no leer. proceso de fragmentación de muchas cosas, ¿no? Y que va a tomar formas distintas en el futuro, ¿no? ¿Qué hace? Pues yo qué sé, pues eso es muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo vitalizar la sociedad. Yo creo que esto ha calado menos en los espacios sociales más organizados, más que no han perdido tanta referencialidad. Yo creo que el efecto letal de la pérdida de valor de los servicios públicos, eso hay que cambiarlo como sea. Seguimos teniendo, aunque seamos muy críticos, unos buenos servicios públicos. Es decir, a veces yo creo que perdemos la perspectiva también espacio-temporal de la vida, ¿no? Es decir, nunca, claro que hace 8 años eran mejores, pero sigue habiendo un vínculo, la gente sigue queriendo una sanidad pública. Es decir, el mismo pueblo que es capaz de votar no sé qué gobiernos, pero esos gobiernos, si le meten un tajo en las pensiones, no vuelven a ganar unas elecciones. Por eso hacen las reformas diferidas a 20 años los efectos. Las hacen poco a poco. No te hacen un tajo que mañana... Te ha puesto aquí en una cara... No hacen una reforma que conlleve una caída de las pensiones del 15% mañana, ¿eh? Porque no vuelven a ganar las elecciones. Pero claro, se toman medidas que paulatinamente van devaluando, por un lado, los ingresos del sistema y luego la respuesta en la calidad de la pensión, y se va instalando en el imaginario colectivo la inviabilidad de la pensión. De manera que hay un momento en el que ya no tienes que hacer gran cosa, es que ya lo has hecho, por dilución, sin que la mayoría de la población se dé cuenta. Como un día había nieve, ¿qué día se fue la nieve? Pues no me acuerdo, pero ya no hay nieve, se ha derretido. Claro, pero seguimos teniendo una población que mayoritariamente defiende sus servicios públicos, su enseñanza, su sanidad, sus pensiones. Esto hay que aprovecharlo, ¿no? Porque si no, a veces también igual nos metemos en un mensaje absolutamente negativo, ¿no? Y creo que sigue habiendo potencialidades en la sociedad que por eso no han generado también una reacción de
de ese tipo, ¿no? ¿Alguien se imagina qué hubiera pasado en España sin el sistema de pensiones en la crisis? Claro. Si hubiéramos tenido un sistema de pensiones capitalizado, al modelo chileno, que hubiera estado dependiendo de los mercados financieros, la que se hubiera, pero no solo eso, esa es la primera, y la segunda nos devoramos a dentelladas, porque el efecto que ha tenido las pensiones han sido el gran estabilizador, el gran elemento anticrisis en España. Ha sido el único elemento, claro, y además han acumulado mucho gasto de gente que ha tenido que volver a casa, y que si no llega a ser por ese sistema, el sistema de desempleo no ha servido, porque además lo recortaron. Ahí sí que metieron una reforma del 2013 que rebajaron ha habido una tasa de cobertura relativamente pequeña de la prestación de desempleo en España, bueno, relativamente alta primero y luego ha ido cayendo, ¿no? Pero el gran elemento dorsal del sistema de protección en España, y que ha sido el gran elemento anticrisis, han sido las pensiones. Y si llega a haber otro modelo, como el que nos quieren llevar ahora, el modelo que nos quieren llevar ahora, digo, para que se interprete bien lo que he querido decir, es que ahora se dan recortes indignos, como estos que tú dices, un país que crece al 3% no puede revalorizar la pensión en 0,25%, pero los efectos de este sistema, tal como está, el índice de revalorización, factor de sostenibilidad, te llevan a que la relación entre la pensión primera y salario último, que en España sigue siendo de las más altas de Europa. Por eso hay cosas que tenemos que poner en valor. Otra cosa que si el salario es muy bajo... Claro. Pero la tasa de sustitución, en ese sentido, es de las más altas de Europa, pero es la que quieren bajar. Pasaríamos del 78% que hay ahora al 47% o así en el 2040, según... Claro, eso ya es otro modelo de pensión. Eso ya es un modelo de pensión zócalo que ya exige un nivel de ahorro o de capitalización individual o de empleo por la cuenta que te trae. Esos son los salarios de España de ahora, ¿de dónde vas a sacar para capitalizar eso? Y hay quien está teorizando, no digo que lo diga el gobierno, porque se está grabando, no digo que lo diga el gobierno, pero sí hay quien está teorizando ya lo de las cuentas nacionales para complementar la pensión. Es decir, cuentas de ahorro donde individualmente tú vas teniendo una parte donde tienes varios tramos de pensión. Uno público, menor, uno segundo que puedes tener vinculado a planes de empleo, depende también en qué sectores trabajes. Esto, por ejemplo, en Euskadi estaba bastante extendido, pero claro, en otros sitios es absolutamente imposible, depende de la estructura económica y del salario que tengas, y un sistema de ahorro y de... Esto se está teorizando, ¿no? Bueno, pues es lo que hay que contrarrestar. Bueno. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un súper placer. No voy a dar pie a más preguntas, porque viendo cómo cargáis, los podemos tener aquí hasta las 11 de la noche. Y nada más. Gracias a todas y a todos por haber venido, y de verdad que ha sido un placer y un honor teneros aquí. Muchas gracias.